Aclaremos de antemano que esto no es un isekai. Dicho esto, nos ubicamos en un reino donde usan la magia para todo, llamado el Reino Mágico. Sí, muy original. Pero me alegro que no sean esos nombres todos raros y chimborrios que se inventan. El caso, todo mundo usa magia. La magia es lo de hoy, chicos. Sin embargo, tenemos a alguien que no aplica este caso. Su nombre es Mash y vive en el bosque, donde su padre, que parece más abuelo, lo crió para que fortaleciera su cuerpo. Esto con el fin de compensar el hecho de que no puede usar magia como los otros, o eso según sus palabras. Su padre se retira y lo deja solo cuidando la casa. A la vez le dice que por favor no vaya a la ciudad, lo que momentos después termina haciendo, ya que se le antojaron panecillo. Al llegar a la tienda vemos que no es capaz de controlar su fuerza al doblar unas monedas. Mismo sea de paso, los presentes al verlos se sorprenden, puesto que no posee ninguna marca en el rostro. Esto causaría problemas más adelante, ya que Mash al parecer tiene falta de sentido común, puesto que no solo dejó un policía semidesnudo, sino que llegaría un compañero llamado Brad, al cual se le reportó el caso de un joven sin marca en la cara. Cuando iba a interrogar a Mash, su padre aparece para llevárselo. En su casa, este lo regaña y lo manda a repetir la rutina de ejercicios como castigo. Su padre revela que trató de ocultar su existencia viviendo en el bosque, pero ahora no sabe qué pasará luego de que la policía mágica supiera de su existencia. Justamente, Brad usó un hechizo para rastrearlos y caerles a su casa. Pasados 5 minutos, Mash terminó su rutina, sí, no me sorprende, y antes de romper la puerta escucha a Brad hablar con su padre de su caso. Resulta que en este mundo donde la magia es algo tan vital como respirar, pues pasa que a la vez significa prestigio. Me explico. Hoy en día la sociedad posee magia y la muestra de ello son las marcas en su cara. Sin embargo, esto no es lo mismo a ser aceptado. Regro, su padre, aún con magia, este siempre fue un inútil para su familia como para la sociedad en sí. Tras años de humillación y rechazo, este trató de aplicar la desvivisión asistida hasta que encontró a Mash, un bebé que no posee marca. Regro entendía que él no duraría mucho en este mundo, por lo que para sentir que hace algo por alguien, decidió criarlo lejos de esta sociedad como si fuera su hijo. Brad dejaría en claro que la sociedad mágica logró erradicar en su mayoría a los sin marca, por lo que a fuerza busca que Regro entregue a Mash, pero más rápido grita que escape. Pese a que no los una la sangre, él es su padre. Y ya cuando estuvo a punto de desvivirlo, Mash que atraviesa esa puerta mandando a comer mierda a uno de estos, al otro le repite lo mismo de la tarde y le avienta sus bofetones. Brad, al ser un mago que pudo ahuyentar a un dragón en sus mejores años, replica su técnica contra Mash, quien con una palmada la repele. Tras múltiples ataques, Mash los desvía y controla de formas tan absurdas, incluso con una varita atraviesa su defensa mágica tan solo con fuerza bruta. Su padre quedó impresionado, pero de manera preocupada, ya que si lo hizo fuerte fue para que se defendiera, pero no esperaba que tuviera esos resultados. Aún así sabe que están perdidos, puesto que ahora serán los más buscados. Sin embargo, Brad les ofrece un trato. En el reino, Dios elige al mejor alumno de todas las escuelas mágicas. Es un evento anual conocido como el Iluminado Divino. Su objetivo será entrar a una escuela y ser el elegido de Dios. Si lo consigue, será libre y aceptado por la sociedad, sin miedo a vivir perseguido por el resto de su vida. Brad, por su parte, se quedará con el dinero y los beneficios del título. Mash acepta sin dudar, puesto que lo que quiere es seguir viviendo tranquilo, comiendo pastelillos junto a su padre. Al llegar a la escuela dice que si el mundo no lo deja tener una vida normal, entonces él lo destruirá a mano limpia. Ahora nos encontramos en Taradowas, el que sepa dónde me saqué ese nombre, le doy una galleta. Ya en serio, en la escuela de magia el nombre que están viendo acá, porque la verdad no sé cómo se pronuncia esa mierda, es la más importante de este mundo. De aquí salen los magos de magos y para entrar es súper difícil, o sea, ni el 3% a prueba. Ya dejando la huevona. Estamos en la prueba de ingreso. Uno de los profesores, Cloud, se encuentra orgulloso de ver potenciales magos, hasta que se topa con Mash, quien entrena, lee libros mientras se ejercita. O sea, lo ve hacer todo menos estudiar magia. Ah, sí, para colmo, su papá y Brad superan el camuflaje de Konohamaru. En fin, este sabe que no aprobará y es como se presenta ante los nuevos, revelando así ser el séptimo mago en el ranking de los más poderosos. Menos Mash,
Con esto da por iniciado el examen escrito, el cual tiene su trampa ya que las letras se mueven. La idea es que rompan el hechizo para poder entender. Sí, como pensaron que esto iba a salir bien. La cosa es que Mash consigue hacer que las letras se pongan en orden, ya que las amenazó para que lo hagan, completando así esta primera parte. Lo siguiente es hacer creer que levanta cosas con magia, miren el truco, correr en el agua lo Naruto, en fin, que aprueba todas, por lo que Cloud crea un laberinto con trampas. La prueba consiste en salir de este en menos de media hora. En esas, Mash se topa con Lemon, una chica que le pide hacer compañía, la cual supuestamente lo ayudaría, pero solo se la pasó pisando cada trampa, hasta que ella lo esposa. Y sí, resulta que ella fue enviada para sabotearlo. La cosa, bueno, Mash se escapa con facilidad. Y ahora esta se enfrenta a una esfinge, la cual le hace una pregunta, pero esta se encuentra herida y nerviosa, por lo que al no responder, este procede a atacar. Aceptando su castigo por engañar a Mash, es como este último vuelve con severo derechazo. Aquí Lemon le dice que no les dará tiempo, pero Mash se abre camino en línea recta, rompiendo las paredes, lo que asombra a todos y sorprende a Dumbledore. La cosa es que los demás alumnos lo consideran trampa y quieren que deje el examen, pero Lemon, y pese a que Cloud le advirtió no abrir la boca, ella confiesa que conspiró con el profesor para hacerlo perder, ya que le prometió que la aprobaría para así entrar a la escuela y ayudar a su humilde familia. Claro que este solo la usó, ya que reprueba a ambos e incluso los desafía aún. Sí, cómo no, te me calmas, profe, te me calmas. Ante esto todos quedan nuevamente asombrados y es como aparece este vejete, el director Walberg. Este dice que hablará con Cloud después, por lo que ahora se hará cargo de la entrevista final, empezando con Mash. Ahora reunidos con lo que parece varios profesores de esta academia, le preguntan de él por qué estudiar aquí. Tras unas respuestas algo arcaicas y vacías, el director se encuentra interesado en su forma de pensar. Al ser alguien impulsivo, según la situación, entiende que este no mide las capacidades de lo que puede y no hacer, poniéndolo a prueba en una situación donde parece Mash no tiene oportunidad. Y es como el director libera su poder haciendo un hechizo donde transfiere el alma de su padre a un muñeco. Si la aguja lo toca, será su fin. En reacción, este ataca, pero no logra destruirla. Al entender que hay seres mucho más rotos que él, este de igual forma arriesga el físico. Mash sabe que algo así de poderoso no durará para siempre, por lo que ahora será una prueba de resistencia, explicando que en el mundo el poder puede salvar o hacer daño. Su naturaleza es salvar a los débiles y controlar a los fuertes. Viendo que Mash es la imagen de esa filosofía y que luego le respondería que lo haría añicos a puño limpio si se lo topara como enemigo, es como el director le da la bienvenida a la academia. En su primer día de clase se deja en claro que nuevamente Mash no puede usar magia. Uno de sus compañeros, llamado Finn, espera no poder interactuar con él, pero la vida hace de las suyas y pone a Mash como su compañero de habitación. Sí, la puerta otra vez. El caso, luego de presentarse, este quiere mantenerse al margen, pero de igual forma ser amable. Y eso lo vemos cuando le pregunta qué es lo que se necesita para convertirse en un visionario divino. En los exámenes, pruebas, tareas, etc., se les otorga monedas de oro, plata y bronce, pero las más valiosas obviamente son las de oro, sin mencionar que debe mantener un buen nivel académico o si no, chao. Un día Mash le pide prestado una escoba a Finn, ya que se confundió y trajo una raíz. ¿Cómo es posible eso? Ni puta. El caso, que tienen una clase donde deben aprender a montar escoba. La primera es intentar levantarla con magia. Es claro que Mash no consigue hacerlo y es como un compañero empieza a montársela por ser un inútil, pero al final consigue levantarla, claro, con fuerza, pero lo hace. Por lo que ahora sigue una prueba de distancia y es como lo reta una carrera. Quien gane obedece al otro hasta graduarse. Y sorprendentemente Mash lo consigue a una velocidad donde nadie fue capaz de ver qué fue lo que hizo. Dos fueron capaces de verlo y uno de ellos fue Finn, quien lo vio lanzar la escoba para luego subirse a ella. Este le reclama, pero Mash le dice que olvide la apuesta, puesto que le da lástima. En esas, este rubio le sella la boca. Su nombre es Lloyd. Este parece tener popularidad en la academia, pero no digamos que sea muy buena. Él le pide a Mash que sea su amigo, a lo que acepta, pero Mash escucharía su nombre y lo confunde pronunciando repollo, lo cual hace que se moleste, pero su maestra los detiene, a lo que lo invita a encontrarse más tarde en el mismo lugar. Luego vemos que Lloyd le rompe la jeta a su compañero por no cumplir con su tarea de humillarlo
humillarlo y resultó siendo él el humillado, por lo que ahora él será quien lo trate como un juguete. Después Finn le comenta que Lloyd viene de la misma secundaria que él y la razón del por qué todos le temen es que es el hijo de un alto mando de la agencia de magia, aclarando que la agencia de magia es básicamente la autoridad en este mundo y que si no lo obedecen pues le pasan cosas malas, aunque a él parece como que no importarle ya que se la pasó haciendo pastelillos y se le olvidó el encuentro con Lloyd. Al día siguiente sus libros estaban dañados y es como este le pregunta por qué no se presentó. Obvio, se ofende por la razón, por lo que al saber que aspira a ser visionario divino, dice que es amigo del subdirector y lo chantajea para que sea su esclavo a cambio de hablarle bien. Y Mash lo hace sin problema. Al otro día su libro otra vez es quemado y le pide a Finn que lo ayude. Este se negó, pero Mash no lo escucha y agradece por ser buen amigo. Más tarde Lloyd lo manda a limpiar el piso y es como al rato descubrimos que quien le hace travesuras a Mash es Finn por órdenes de este, quien le pide que queme su ropa pero se niega, a lo que comienza a someterlo para luego golpearlo. Mash iría a devolverle su libro y vería lo que Lloyd le está haciendo. Finn le confiesa lo que hizo y le pide perdón puesto que sabe que traicionó su confianza. Lloyd solo seguía burlándose y le dice a Mash que venga con él para hablar con el subdirector, pero este lo toma y le baja el ego de un putazo. En esas, Finn le dice que lo expulsarán, preguntando si eso importa. Bueno, resulta que sí, y en ese momento llega el subdirector Farman, quien para hacer las cosas simples hará que Finn y Mash sean expulsados por atacar a Lloyd, porque aquí se rige por rangos y la justicia se inclina al que tenga más poder jurídico, pero Mash le pasa la democracia por el culo, lo golpea y decide enterrarlo vivo, diciendo: si usted puede expulsarme cuando quiera, yo lo puedo enterrar cuando se me dé la gana. Y así fue. Ahora lo vemos con el director, que le comenta que está en una situación muy delicada, ya que la agencia mágica pidió su expulsión, dejando en claro que son la máxima autoridad y su núcleo es conformado por visionarios divinos, diciéndole que lo que hizo está mal para ellos, ya que su notificación también le vale culo al director. Este sabe que el mundo no premia a los calificados o al que se lo merecen, sino a quien tenga títulos y reconocimientos, por lo que el director desea que los visionarios divinos lleguen a ser como Mash, quienes ayudan a otros sin importar las consecuencias. Al saber que Mash desea alcanzar dicho puesto, este le cuenta cómo hacerlo. En resumen, se debe ser el mejor de las 3 academias y para lograrlo debe conseguir monedas completando tareas. Según la tarea se le da el valor de la moneda, tal y como lo dijo Finn. Pero esto es más de lo que puede procesar, así que en palabras aún más resumidas, échele ganas a todo y gane monedas a lo que Dios manda. Él resolverá su caso, por lo que solo debe preocuparse de ser el mejor. Y otro problema que deberá resolver más adelante, según sus palabras. Ante la noticia que se libró de los problemas con Lloyd y el subdirector, ahora Mash está al ojo de los alumnos. Por ejemplo, este albino lo invita a que se inscriba en un deporte llamado partido en duelo. Esto es a raíz por lo que hizo en la clase y de alguna forma consiguió que participara. Y el problema es que no puede volar, por lo que lo abuchean. Mientras sus amigos se preguntan por qué Mash no vuela, su superior llega hablando marica sin sentido, las cuales parecen frases motivacionales. Aparte de destacar que aquí su objetivo es meter la pelota en el aro, solo volando, no se permite otro tipo de magia. En esas, durante la explicación, no solo van perdiendo por la diferencia de 40 puntos, sino que sería golpeado. Y sí, al parecer aquí también hay residencias, casas, fraternidades, no sé. Mash se encuentra jugando para la residencia Adler, la cual se enfrenta a la residencia Lang. Me gustaría sacar referencias a Harry Potter, pero mis conocimientos son tan vagos por el hecho de que no he visto ni una de sus pelis completas. Cual sea el caso, quien lo golpeó le dice que la deportividad está sobrevalorada y lo importante es ganar. Su superior le dice que lo importante es darlo todo, por lo que Mash toma su escoba y claramente molesto se avienta a los aires. En este punto Mash consigue mantenerse en el aire. ¿Cómo es posible? Por la presión del aire que crea al mover inhumanamente rápido sus pies. Sí, solo puede mantenerse en el aire, no moverse, por lo que el equipo contrario se lanza a atacarlo. Lástima que quedan quietos al ver cómo lanzó con fuerza la pelota, ganando su primer punto. La cosa es que no queda tiempo, pero consigue lanzarla de tal forma que esta vuelve a su mano y tras varios lanzamientos
varios, Mash consigue la victoria llegando hasta el límite del marcador. Con esto dejó asustado, asombrado y emocionado a varios, quienes lo alaban aparte de arrepentirse por abucharlo. El lado bueno fue que consiguió ganar una moneda de plata. Lo malo es que ahora tiene encima al superior para que vuelva al equipo, a Lemon, quien saca excusas de estudiar juntos para estar con él. Fin, bueno, ¿para qué son los amigos? Sin mencionar que ahora tiene a este tipo, quien lo tiene entre ojos. Su nombre es Lance. El superior se sorprende de que este tenga 2 marcas. Lemon dice ser quien sacó la mejor calificación en los exámenes de ingreso, el cual propone algo divertido a Mash. Sería divertido, pero dudo que sea eso. Este encierra a estos 3 en una botella diciéndole que se vean en el bosque para que pueda recuperarlos. Ya en dicho lugar, Lance le propone apostar sus monedas de plata. El superior menciona que solo los estudiantes de cursos superiores tienen más de una. En este caso, él tiene 2. Aquí nos aclaran el tema de las marcas. Magos de línea única son los que conocemos que poseen una sola marca, siendo prácticamente más del 90%. Esta cifra me la inventé, he de aclarar. Pero se menciona de los raros casos de magos con más de una marca en la cara. Magos de doble línea. 1 de cada 100.000 magos de este mundo posee dicho rasgo. Puede ser que el porcentaje sea menor aún. Pero esto es un resumen, no clase de poesía. En fin, este le dice que apuesten sus monedas en un duelo. Quien gane el encuentro se queda con todo. Los chicos le advierten de lo peligroso que es, aunque se encuentra confiado de que ganará, ya que Mash, para él, no es nada más que un ingenuo. Tras crear un espacio donde pelearían sin problemas, Mash se lanza al ataque, pero este lo estampa contra el piso usando un hechizo de gravedad. Lance le dice que no puede creer que alguien que no tenga propósitos en la vida tenga una moneda de plata aparte de estar a su nivel. Mash intenta ponerse de pie, pero es inútil, hasta que se abre paso sacando una raíz. Nuevamente se lanza al ataque, pero esta vez Mash no es sometido, aunque es cierto que no consigue conectar sus golpes. En esas recoge un colgante donde encuentra que dentro de este hay una foto de una niña. Aquí Mash descubre que es un pedo, pero claro, este niega hacerlo, mencionando que está obsesionado por su hermana. Primero, ¿por qué confesar y sentirse orgulloso de eso? Segundo, ¿por qué cree que es mejor que lo antes dicho? Bueno, tras devolverle el colgante, este le pregunta cuál es el mayor tesoro de este mundo. ¿Cuál es tu problema con los panecillos? A lo que responde que es su hermana. Bueno, este tiene problemas, por lo que procede a tirar la botella y aumentar su gravedad. En esas vemos un recuerdo donde pues la hermana era muy bonita, era amable con él, bueno, etc. Llegando a un punto donde esta adquiere una enfermedad, la cual consiste en que de a poco esta le irá quitando su maná, lo cual es malo para una sociedad de magia, por lo que cuando ella se quede sin magia, la entregarán al gobierno. Su madre, si es que se le puede llamar así, se siente asqueada por parirla solo por eso. Lance entiende la injusticia de esta sociedad, diciéndole a sus padres ya no ser nada para él, a la vez que se convertirá en el visionario divino para cambiar esta sociedad y que su hermana pueda ser feliz. Mash se prepara, tensiona todos sus músculos y sale disparado. Y en un abrir y cerrar de ojos regresa con la botella. Este le dice que paren el encuentro ya que sabe que no es malo, puesto que la botella que arrojó era falsa. Al chismosear es como encuentra la original. Ante la respuesta del por qué hace las cosas es como se retira, no sin antes darle una de sus monedas de plata. Aquí nos cuentan que en esta academia existen 3 residencias, fraternidades, clubes, no sé, en las cuales los alumnos se dividen según sus convicciones. Adler, valor y convicción. Orca, inteligencia y diligencia. Lang, talento y soberbia. Estas, al parecer, poseen rivalidades. Se nos aclara que Finn y Mash se encuentran en la residencia Adler. Además de agregar que como tal lo que posee son fragmentos. O sea, tipo 5 fragmentos de plata equivalen a una moneda de oro. O sea que 5 menos 2, le faltan son unas 28 monedas de plata
más. ¿Qué quiere decir con esto? Que solo tiene músculos en vez de cerebro. Bueno, es un día tranquilo, sin problemas, hasta que se acuerdan que no hicieron la tarea. Pero en ese momento llega Lance a insultarlos por vagos y no sé qué. Mash, al saber que este hizo su tarea, toma la imagen de su hermana para que este los ayude. Cosa que funciona demasiado bien. Qué ordinario, Mari. Bueno, para empezar, la tarea consiste en hacer pociones. ¿Qué pociones? Ni idea. Pero como principal ingrediente es el rábano a grito. ¡Qué cosa tan inmunda! Más feo que comer frijol con kumis. La idea es callarlos usando magia. Vea, sencillo. Bueno, uno se entiende que no pueda, pero el otro es que eso sí es ser muy bruto. Pero vea que Lance es paciente y le explica el paso a paso para dormirlo. No como el taita de uno cuando aprende a manejar, que esos a los gritos y a los madrazos. Vea eso, qué buena instrucción. Ahora veamos a este ¿cómo puta hizo para que creciera? Ignorando la biología en este mundo, Mash le toca aplicar la clásica, la que nunca falla. Como no se quiere dormir por las buenas, pues toca dormirlo en un tiestazo. Más fácil aún, como a uno de chino chiquito. ¿Espera qué? Bueno, el paso a seguir es cocinarlo. Y listo, con estos sencillos pasos ya estamos deshechos. Aunque eso es relativo, por fin. Yo quise ser mago, no Masterchef. Y vemos a Mash replicar lo mismo. La vaina es que, ¿por qué salió eso? Si en ningún momento la harina hizo aparición. Ok, de nuevo, paso a paso. Y esta vez sin apartar el ojo. Pero, ¿cómo es esto posible, man? ¿Cómo es posible esto? En fin, aquí Lance comenta que prácticamente al estar entre muchas comillas al mismo nivel, este no permitirá que nadie le vea la cara de bobo y se aproveche a robarle sus monedas. Paralelo, ocurren 3 sucesos al mismo tiempo. El primero es que Gandalf nos cuenta que se aproxima a las clases interresidenciales, o sea que las residencias compartirán clases. Duh. El segundo, vemos a este tipo de cabellera roja, el cual deja viendo pa' dentro a estos 3 únicamente porque le dijeron que se fije por dónde va. Y el tercer acto, vemos a la secta de JH buscando cómo conseguir monedas, forzando a la gente a pagar foticos. Bueno, realmente la residencia Lang buscará cómo robar las monedas de los de Adler. En fin, tras comer los panecillos que salieron de esta cosa, qué asco, los vemos ahora en el bosque donde será la nueva clase. Aquí se nos presenta al man de rojo llamado Dot, quien al ver a Mash lo reconoce por ser el tipo que está en boca de todos. Pero el man lo menosprecia y su actitud me recuerda a Bakugo a inicios de Boku no Pico, cuando decía que todos eran secundarios o extras, no me acuerdo. Pero digamos que él padece esa misma discapacidad, pobrecito. Pero lo más berraco fue cuando llegó Lemon a hablar con él, haciendo que le escupa la cara. No, hermanito, usted hágame eso a mí, venga para acá que aquí lo atiendo. Es más, le voy volteando ese mascadero, hijo. Pero al tipejo nadie le para bolas. Y es cuando llega el profesor, quien anuncia la clase conjunta entre Adler y Lang. Aquí mencionan que recibirán monedas de plata y bronce dependiendo el monstruo que eliminen. Dicho esto, es como se preparan. Pero en ese momento, este man llega de la nada y ataca a Mash, diciéndole que no venga a dárselas del put. Como vemos, este man posee 2 marcas al igual que Lance. Tras un llamado de atención, este explica que es un año mayor, pero fue vetado para ser promovido, aunque este no puede ser expulsado por su potencial como mago, dejando una vez más en claro la importancia de la magia. Si bien Mash le hizo la mirada de "usted ya valió", lo cierto es que se había ofendido porque pensó que le habían dañado su panecillo. Bueno, ya en el bosque, por cosas de la vida, Mash se pierde como chino chiquito en centro comercial, encontrándose con Dot. Calle la jeta, bulliciosa. Aquí se iba a armar no sé qué se iba a armar, la verdad. Pero en esas oyen a una chica gritar, la cual iba a ser atacada por este tipo, pero Dot no lo permite. Y como si fuera roncón o sueño húmedo de alguien, la chica queda flechada de este. Papito, tranquilo, entrenaste toda tu vida para pailas, nunca te preparaste para tanto. Y al ratico los vemos sentados haciendo contacto y ojitos de perro, pero realmente eso era lo que buscaba esta piroba, engatusarlo con magia. Aunque creo que desperdició la magia en él, ya que sin eso de igual forma quedaba embobado. Ahora intenta probar suerte con el amante a la crema de chantilly, pero este piro, por más afrodisíaco que le zampe, este man es más inerte que el mismo suelo. Pero bueno, aún así le basta con tener a Dot. Esta le cuenta que ha sido amenazada por el tipo que golpeó a Mash, obligándola a usar su magia en vaya a saber qué. Dot dice que le partirá el hocico y como si fuera un espíritu o algo así, lo termina invocando.
quien llega tras bajarse uno de los monstruos que valen una moneda de plata. Dot no se contiene y, como si fuera el primo hermano mellizo de Megumin, coge y manda las explosiones. Pero para su descontento, este se cubre y le mete severo golpe bajo. De eso se deriva el hecho que se le tira la comida a Mash, mientras se burla y se ríe como un psicópata, diciéndole a Dot ser una basura. Dot en este momento sabe que Silva posee más poder mágico que él. Al ver que no puede contar con Mash, este trata de encontrar una forma para lidiar con él. Este por su parte menciona aburrirse con esto, por lo que luego de otra vez insultarlo, dice proponerle un trato. Este consiste en que debe aguantar 5 golpes. Si lo consigue, dejará en paz a la chica y adicional a eso le dará una moneda de plata. Ante esto, Dot acepta. La tipa dice que es una locura, pero él es muy simple. Así que no habrá problema. Claro que Silva menciona que esos 5 golpes también aplican en Mash. Este dice que él no tiene nada que ver, pero Silva aclara que es su apuesta y pone las condiciones. Al final, Dot dice que recibirá los 5 golpes de Mash en su lugar, siendo un total de 10. La propuesta llama su atención, a lo que termina aceptando. Mash intenta decir algo, pero Dot deja en claro que él se hará responsable de esto, por lo que recibiría el primer golpe. Ya siendo consciente de su fuerza, este no renuncia y continúa. Silva seguiría atacando una y otra y otra. Dot se levanta en cada uno de estos hasta llegar al 9º, donde nuevamente permanece de pie. Algo que impresiona a Silva, por lo que en honor al soportar tanto, el último golpe irá con todo, dejándolo tendido en el suelo. La apuesta está a favor de Silva, pero Dot sorprende a todos al ponerse de pie. Silva no lo cree y este pide que cumpla, pero termina cayendo, generando la risa de Silva, quien dice que es muy idiota al creer que aguantaría su poder. Dot le dice a Mash que escape con la chica, mientras él lo entretiene, únicamente para ser nuevamente golpeado. Dot sigue insistiendo que escape, pero se revela que esta solo lo usó para verlo humillarse ante Silva. Lo que claro, este seguiría cagándose de risa, mientras este se siente como un hijo de juguete. Mash de hijo de puta, cállese un ratico, quiere, puta, usted colma hasta un monje, qué pereza. Vea, socio, acepto aguantar los 10 golpes de una mierda de persona como usted. Por otro lado, vemos a estos 3 juntos. Lance pregunta por el bienestar de Mash, pero esto es fresco, que hablamos de Mash. Aquí este nos explica los tipos de magos: blancos, especializados en el apoyo y estudios; rojos, expertos en combate. Me gusta que diga varios cuando solo mencionó a 2, donde destaca que Mash solo ha derrotado a magos blancos, tal caso como el profesor Chupamestopenko, no sé cómo se llamaba, disculpen, mencionando que magos rojos de segundo año son más fuertes y aquellos que son iguales o superiores a Mash abundan en la academia. Volviendo, vemos a Silva admitir que tiene agallas, lo cual es algo que odia de gente como Dot o como Mash, hipócritas que se las dan de fuertes, a lo que disfruta hacerles pedazos su orgullo. Vea, eso sí debo decirlo que a mí también me gusta, pero con cierto tipo de personas, no todos como tal. Este volvería a intentar golpear a Dot por quemar su uniforme, pero Mash estuvo a poco de conectar su golpe, pero lo bloquea. Aquí este revela no estar al mismo nivel, ya que posee 2 monedas de oro, y para prueba un botón, procede a atacar a Mash en una serie consecutiva de golpes, hasta que, listo socio, con esto fueron 10, ahora es mi turno. Mash se lanza y esquiva todo lo que lanza. Silva le repite que no están al mismo nivel. Repite, hijueputa, que no lo escuché. Pero con esa jeta reventada, dudo que me responda. Silva no cree lo que está pasando. Él, que en su primer año consiguió 2 monedas de oro, se encuentra en este estado. La chica queda sin palabras ante esto, mientras Mash sigue de puto liberal y macho. Silva sigue insistiendo que su magia es la mejor y yo no sé qué. ¡Calle la jeta un rato que me estresa! Rendido a sus pies, este no puede creer que esté siendo obligado y dice que no aguantará más. A lo que Mash coge media vuelta, se sienta y dice: bueno,
Vamos 2 golpes, bacán. ¿Me dejarás ver ese nivel soportando otros 8 golpes más? Los presentes no pueden ni reaccionar por lo que están viendo. Silva en este momento se está cagando encima por el tercer golpe que va a recibir. Pero la vida es bella con él y lo salva trayendo a un escorpión gigante, el cual vale más de una moneda de plata, por lo que aprovechará a escapar cuando este se trague a Mash. ¡Quítate acá! ¿No es que estoy en algo serio? No, ahora sí ya vale. Esta ahora mira la otra, la cual, virgen del agarradero, agárrame a mí primero. ¿Quién me mandó a venir aquí? Si ve, mamita, yo siempre buscándole males al cuerpo. Y ahora se pone a chillarla muy ¡Ay, no es mi culpa! ¡Ay, yo no sabía! ¡Él me obligó! Ya, amiga, todo está bien, porque aquí trato a hombres y mujeres por igual. Tras esta llave, me dicen cuál es, gracias, vemos que Mash se reúne con sus compas. En esas vemos que Dot se siente mal por lo que pasó y no es hasta que Lemon demuestra preocupación por él que este, tras sus payasadas, se disculpa con Mash por meterlo en esto. Aunque esa actitud no dura nada. Lance explica que la residencia Lang tiene como objetivo hurtar las monedas de Adler. A la vez aclara que los de Lang están conformados por hijos de nobles. Estos, por así decirlo, son esos mediadores que quieren evitar que los y las nadies lleguen a la agencia mágica, por lo que deben estar preparados para un conflicto contra el núcleo de Lang por las monedas, siendo conocidos como Magia Lupus. En fin, el bolsillo de Mash brilla, ya que si tenemos en cuenta, este tenía 2 monedas de plata, a las cuales se le suman la moneda de Silva y las 2 del escorpión, formando así una moneda de oro. Aquí Mash ni enterado que los dividían en residencias, explicando que cuando te inscribes lo hacen, recordando cómo fue su selección, donde un esqueleto unicornio, el cual lee la mente de los alumnos y le tocan el cuerno, ¡uy, garoso! Así llega a la conclusión de a dónde va a parar. El caso de Mash es uno entre... Uno, porque es el primer caso que solo puede ver panecillos en una mente. Y para no quedar mal y decir, y ahora este marica donde lo voy a meter, dice que aquellos que amen los panecillos van a Adler, donde caiga, ¿verdad? Aquí las menciona que el núcleo de Lang está conformado por los 7 mejores magos de la escuela. ¿Por qué siempre deben ser 7? 7 grandes, 7 enanos, 7 pecados... ¿Por qué? En fin, Lance le advierte a Mash que no ande solo, ya que los de Lang lo pueden tener en la mira. Pero más rapidito que se pierden el cambio de clases. Mientras la magia Lupus se encuentran castigando a Silva por perder una moneda contra uno de Adler, el cual termina siendo convertido en Pinocho. El líder de esto menciona que él es el único apto para ser visionario divino, ya que creará un mundo sin imperfecciones. Mientras le habla un muñeco que tiene en sus brazos, al cual se refiere como mamá, en medio de su gente. En esas, disculpe, la puerta no es automática y pues una cosa llevó a la otra. Ante el líder de Magia Lupus, este le pregunta si es el man de primer año que adquirió la moneda de oro. Al confirmar esto, le pregunta del por qué aspira a ser visionario divino. Tras responder porque quiere vivir en paz con su familia, este le dice que ese pensamiento es erróneo, ya que el visionario divino es un enviado de Dios para modelar el mundo, diciendo que alguien tan débil como Mash no puede llegar a serlo. ¿Ah, sí? ¿Y es que usted qué? ¿Es muy apto o qué mierda? Pues, aunque no lo parezca, haré que este mundo recupere su forma original. Mencionando que si este ha prosperado es por la supervivencia del más fuerte. Claro que si tú oyes que el fuerte roba, usa y se devora a los débiles, pues como que no suena tan bonito como que digas. Y ahora se busca el bien común, todos quieren igualdad y piedad. Uy, como que me huele a... Para resumir, acabar con los débiles. Fin del asunto. Ah, ya. O sea que también quieres vivir en paz. Estos con cara de... ¿Qué eres, imbécil? Este se siente ofendido
algo que Mash se disculpa, así que para perdonar su ofensa, este pide que le entregue su moneda. Más bien chúpeme, ¿a que le va a estar dando mi moneda? Con esto el man, que aún no sé su nombre, usa la marioneta de Silva para atacarlo. Pero si el piro no le ganó siendo de carne y hueso, peor ahora siendo un mondadientes. Vemos que al cortarle los hilos, este regresa a la normalidad. Sin embargo, ahora Mash sería atrapado por la espalda por otra marioneta. Ayúdenme. Marioneta es la que pones en la mano y títere es el que manejas con hilos, ¿verdad? Agradezco quien me despeje la inquietud. Dicho esto, esta le quita la moneda a Mash para luego estamparlo contra la columna. Bueno, ni modo, se lleva a Silva a la enfermería tras casi aplastarle la cabeza. Este man, que ahora que lo detallo más, posee 3 marcas, pregunta si va a renunciar a la moneda así sin más, diciendo que por el momento tiene otras prioridades. Eso sí, no importa lo fuerte que sea, no pienso perder. Ante esta declaración, los presentes quedan asombrados y este se cuestiona si esa confianza es por la falta de neuronas. Claro que tras esto siente que algo no cuadra. Efectivamente, lo que tiene en su mano es un botón de su títere. ¿Cómo pasó esto? Bueno, Pinky Q vio lo que pasó. Cuando el títere lanzó la moneda, Mash agarró el botón con la boca y lo escupe cambiando de lugares. La moneda la tiene él al aspirarla con toda su fuerza. A ver, estamos hablando que esto pasó en milisegundos y hasta para ella que lo vio no tiene sentido. Pero lo que saben es que fueron testigos de algo inusual. Tanto que el piro este se sorprende de lo que pasó. Ya en la enfermería, Silva vuelve en sí mencionando que no recuerda nada desde que fue convertido en ventriloquismo. En esas ve a Mash haciendo su rutina. Este deduce que si Mash está aquí en la enfermería con él es porque este lo trajo. Al confirmarlo, pregunta por qué lo hizo si hace poco eran enemigos. Este se muerde la lengua tras decir que es bueno ayudar al prójimo. Con esto dicho, se retira. Ahora vemos a Lance y a Dot en un mismo cuarto. Lance le pregunta qué hace aquí y por qué se cambió el corte. ¡Wow! ¡Qué cambio! Y todo esto ocurre mientras Finn pregunta qué hacen peleando en su habitación. Dot le menciona que lo odia mientras parece a Crocker cuando dice padrinos mágicos o hace yo-yo poses, no sé. Aquí casi se arma la matazón, el pobre ya lloraba porque su cuarto iba a valer monda, pero llega Mash advirtiendo que o se controla o romperá cosas. ¡La puerta, animal! Bueno, luego de eso veríamos a Dot darles un regalo demostrando que es amable pese a su comportamiento. Tenemos aquí una discusión de temas que no van a nada. El uno come como siempre, el otro quiere monedas y una novia. Interrumpiendo esta situación, llega Lemon, quien los lleva a una balanza mágica, la cual le enseña la cantidad de monedas que posee cada casa, fraternidad, no sé, donde se destaca que Lang posee 15 monedas de oro, mientras que las otras dos solo una, declarando que este año Lang se ha dedicado a robar estas en mayor medida. A este paso el visionario divino será uno de la casa Lang. Los de Orca pues no les importa tanto esto y solo piensan en estudiar, por lo que Adler debe impedir que Lang se salga con la suya. Esto claro si cada uno desea cumplir su objetivo personal. Después vemos a Mash limpiar el lugar de las lechuzas, ya que el director lo mandó como castigo de, bueno, supondré que algún escándalo hizo, no sé. En esas llega Lance a ayudarlo con el fin de que no le roben su moneda. Claro, no confunda, me importa su moneda, no usted. Dicho y hecho, miembros de Magia Lupus llegan por Mash, quien es atrapado en un charco y por poco rebanan a Lance. Este Ojos de Pescado se presenta como el sexto de Magia Lupus, Andrew o André, ni idea cómo se pronunciará, y él es el séptimo, Shinri. Una vez presentados es como se hace la apuesta de una moneda de oro para quien gane el encuentro. Mash no sabe nadar y es sumergido, siendo rival / víctima de este Kisame sin cabello. Por mientras, Lance debe enfrentarse a este que se las da de Aristóteles con frases como: en un duelo hay ganadores y perdedores.
Sin embargo, Lance posee la desventaja, ya que no puede usar su magia de gravedad con las lechuzas a su alrededor. Esto no porque no quiera lastimarlas, sino porque ¿qué dirá su hermana si se entera lo que hizo? De igual forma recibe los ataques para evitar que las aves estas salgan heridas. Al ver su varita, Dios, porque todo suena tan mal hoy en día, reconoce que es de una familia importante con magia de gravedad. Sin embargo, comenta que dicha familia, el hijo mayor, desapareció, destacando que no esperaba encontrarlo y peor si es alguien débil. Aquí dice maricadas de que los débiles existen para hacer sentir mejor a los fuertes y que no sé qué. Con esto es como Lance tumba una pala y procede a atacar, aunque nota que las lechuzas a su alrededor se reúnen en un solo punto, ya que la pala terminó rompiendo una bolsa con comida, haciendo que lance su hechizo sin problema y detenga su técnica. Al saber que no atacaba por las lechuzas, vuelve a intentarlo solo para ser estampado en el suelo. Aquí se pregunta cómo puede superarlo si ambos son doble línea o doble marca, ya no me acuerdo cómo es que se decía esa parte. Lance le revela que aquellos con motivaciones personales no vencerán su determinación de salvar a su hermana. En cuanto a Mash, André cree tener la ventaja hasta que ve a Mash nadar a la velocidad de un misil. Si hace poco dijo que no sabía, descubrió que sí puede y por eso le agradece. Tras este disparate y saber lo que sienten las presas, es como libera todo su poder convirtiéndose en eso para únicamente ser arremetido por Mash, que solo nadaba por ahí. Con esto consigue salir de su hechizo y ganan su moneda de oro. Aquí ambos, al ver el poder de los números 7 y 6 de Magia Lupus, esto está ganado. Sin embargo, aparece un enmascarado, el cual en un pestañeo aparece detrás de estos. Lance intenta atacar, pero su magia no funciona. Dice que solo viene por sus compañeros, pero Mash siente su sed de sangre y se lanza al ataque, pero termina evadiéndolo. El enmascarado se disculpa por la agresividad y con la misma botella que usó Lance capítulos anteriores es como se recoge a los otros y se retira. Con esto ahora parece que las cosas no serán tan fáciles como pintaban. El enmascarado, mientras se retira, vemos que su máscara se agrieta, resaltando que al ver a Mash usar su velocidad sin magia, dice que ambos son iguales. Veríamos al enmascarado enfrentarse a un mago de la residencia orca, al cual intenta robar una de sus monedas de oro. No piensa dársela sin luchar, pero al poco tiempo vemos que fue vuelto mierda, destacando que para ser alguien de orca era un mago conflictivo. Claro que no fue problema para Con esto veríamos que Magia Lupus empezaría sus movimientos. Y ya que hablamos de estos, Lance nos habla más al detalle sobre este grupo. Magia Lupus es el núcleo de la residencia LAN, conformado por magos con talento y alta autoestima, siendo estos los top de la academia. Lance no quiere quedarse esperando a ser atacado, pero la escuela no comparte públicamente la ubicación exacta de cada residencia, por lo que su plan es encontrar la residencia Lang y robar sus monedas. Todo esto mientras andaba cocinando. ¿Me escuchaste, verdad? Con esto dicho, es como le hace entrega de la túnica de la residencia Adler. En primera, esto es inaudito. Segundo, es la misma mierda, pero con un logo. Logo ya no. ¡Lo que sea! Cuando le comentaba sobre que se vaya dando la idea de que está en una fraternidad, es como aparece Lemon comentando que su superior está en la enfermería. Esperen mis panecillos, muévete, pero rápido, se van a ya. En la enfermería se destaca lo demacrado que se encuentra. Dice que ni él sabe lo que le pasa, ya que simplemente despertó y ya estaba así, contando que por lo regular no tiene sueños, pero esta noche tuvo uno donde se encontraba encerrado sin poder emitir un solo sonido, destacando estar consciente de ello, despertando en este estado. A la vez comenta que siente menos poder mágico en su cuerpo, como si alguien lo hubiera robado. Eso es malo, necesito comer. Tras esto, Lance se percata que la enfermería está llena de alumnos. ¿Por qué se destaca hasta ahora? Ni idea. Pero si se sabe que al igual que el superior, ellos tampoco pueden usar magia temporalmente. El director ya está al tanto del caso y ahora se encuentra en la agencia mágica. Con esto Lemon le entrega eso. ¿Y esto se come o cómo? Aquí menciona que le hizo talismán
ya que siente que algo malo pasará, esperando que no cometa locuras y otros comentarios que pues no vienen al caso. Por la noche, tras el toque de queda, vemos a Lance y Mash caminar por los pasillos. Este habla que los de Magia Lupus se encuentran detrás de los incidentes. Ah, bueno, también andaban estos dos. Este pregunta por qué se les pegaron. Quiero monedas. Duh. ¡Ay, yo no quiero estar solito! Me da algo de pena dejarlos, llevémoslos. Dudando de haber tomado la decisión correcta, es como encuentran a Lemon caminando por el pasillo, ignorando su hemorragia porque no sé quién puta excita por ver una espalda más tapada que Nimue y su cosplay del estado que no se puede mencionar. Lance lo detiene ya que esta resulta que se trata de una marioneta. Gracias a los comentarios sabemos la diferencia, y a Google de paso. Tú sí estás necesitado de contacto femenino, parcero. Omitiendo el fetiche, Finn destaca que sigue avanzando, por lo que lo siguen, llegando a un pasillo sin salida. Finn se percata de unos sonidos, a lo que Lance lanza un hechizo que revela una puerta en el suelo. Sin embargo, se menciona que para abrirla necesitan otro. Bueno, no funcionó. Papito, solo necesitamos ingeniería básica. ¡Sencillo! Puta, como nadie escuchó eso. Con esto, Mash dice que no podrá cumplir su promesa de no meterse en líos, siendo así que el grupo entra siguiendo a la marioneta, llegando a una especie de arena de combate, apareciendo un miembro de Magia Lupus. Este dice que aquí se batían a duelos en la antigüedad, resaltando que ni los docentes saben de su existencia. También que como tal no es uno de los colmillos de Magia Lupus, sino que fue enviado por uno de estos para encargarse, diciéndoles que si desean continuar deben apostar una moneda. Lance quiere ser su oponente, pero Dot es quien toma su lugar, ya que odia a los apuestos. Tras remarcar su odio es como inicia la pelea. Paralelo a esto, nos movemos a la agencia mágica, donde se le comenta a Gandalf que 3 prisioneros se fugaron de la picota. Haría la referencia a Harry Potter, pero supongo que alguien ya me la ganó comentándolo. Se deja en claro que no quedó ni un guardia en pie, mencionando que quien los liberó fue... Perdón, pero es que no hay forma de que yo diga eso. Y es que, a ver, el nombre de un villano debe ser imponente. ¿Qué mierdas es? ¿Qué es eso? Hasta Barney impone, maric. Barney. Volviendo al duelo, la magia de Dot no es rival para este, donde dejan en claro que pese a que derrotaron a Silva, quien poseía doble marca, él por su parte es superior. Pues vea que me la pela y aquí gano porque gano. Con esto lo encierra en un círculo donde menciona que es un hechizo condicional, el cual es 5 veces más fuerte que su magia corriente. Vaya a verle la cara a su mamá. La idea es que este toque los círculos. ¿Cómo lo hará? No lo sé, ya que el man lo ataca desde la distancia. Incluso ya lo perfora. Creyendo haber ganado, Dot menciona que su intención nunca fue que las tocara, ya que realmente estos círculos son minas temporizadoras, con la que una de estas lo termina liberando. Así con esto activa las otras derrotándolo. Eso sí, perder, pero con estilo. Claro que en ese momento todos serían llevados a otro lugar. En esas, Lance se da cuenta que cada uno se encuentra por su cuenta, ya que lo veríamos enfrentarse con este man de lentes quien posee 2 marcas, remarcando que quería enfrentar a Mash. Este se presenta con ese nombre, pero le diré Goyo de bajos recursos, porque qué nombre de lord, diciendo ser el tercer colmillo de Magia Lupus. Este le dice que no lo perdonará si resulta ser débil. Finn termina junto con Dot enfrentándose a estos dos, los cuales mencionan que al ser de una sola línea, la tendrán muy fácil. La una dice llamarse Love, el 5.º colmillo, y el otro Milo, el 4.º colmillo. El último está decente, pero Love, anda que hay que tener severos hijueputas como padres para decir que eso es un buen nombre. Bueno, Milo es más para perro.
Ejemplo, vean al de la máscara. Finn ya andaba despidiéndose de este mundo, pero Dot dice que es muy pronto para darlo por perdido. Por último, Mash lo vemos frente al enmascarado, quien se presenta como Abyss, el segundo colmillo. Este le dice que le impresionan los movimientos del otro día, con lo que termina revelando que Mash no puede usar magia. Aquí intenta negarlo, pero bueno, no es bueno ocultando eso. Le dice que se relaje, ya que es alguien como él, odiado y despreciado. Con esto se preparan todos cuatro para el enfrentamiento contra Magia Lupus. Tras el comentario de Weird, Lance lanza su magia de gravedad diciendo no poder perder el tiempo con él. Sin embargo, aplica sustitución y lo vemos salir del suelo con unos cuantos clones de barro, lodo, fango, no sé cómo le digan, diciendo que con ese poder al menos lo divertirá por un rato. Así se lanza el ataque para ser repelidos por Lance, aunque aún así seguiría atacando. Al darse cuenta que son señuelos de lodo, sabe que su principal objetivo es encontrar al original. Con esto aplica gravedad en todo el entorno, pero sería atrapado sin darse cuenta. Posteriormente sería atacado por bolas de lodo bastante duras y pesadas. Weird destaca que Lance proviene de una buena familia, por lo que dice desperdiciar su potencial. Así es como le invita a unirse a Magia Lupus. Claro, no desperdicia por humillarlo, diciendo que le servirá como subordinado, mencionando que si se queda en Atler, se volverá basura como los demás. En cambio, si se junta con la élite como ellos, lo que le espera es un futuro próspero para volverse más fuerte. Pero Lance menciona que su convicción no busca algo superficial como eso. Le diría algo que le pareció insultante y cuando las cosas parecían serias, Lance lo estampa contra la pared, aunque seguiría como si nada, ya que al hogar con la arena, usó el lodo para amortiguar el impacto, destacando que su magia de gravedad es inútil si no consigue estamparlo contra algo de dureza. Es con ello que empieza a usar la gravedad para dispararle los escombros del suelo. Con esto consigue hacerle un ligero corte. Es con ello que Lance le dice que si uno es lo que es gracias a su entorno, quiere decir que el suyo es el correcto. Aquí nos cuenta su pasado, diciendo que nació con 2 líneas. ¡Ojo! ¡2! ¿Por qué digo esto? Porque alguien comentó que el de lentes tenía 3. Sí, hijo de puta, 2 en la cara y 1 en el culo. En fin, entonces con esto, él es más fuerte que cualquiera, que lleva estudiando aquí desde la secundaria y consiguió unirse a Magia Lupus como si nada. Por ende, él debe ser poderoso. Ajá, sí, ¿y eso en qué afecta a la Navidad? El tipo entra en locura diciendo que anda muy confianzudo y se saca el típico químico que rompe las guas a power-ups. Pero en este anime hay introducción de todo, así que veamos qué explicación tiene. Aquí menciona que es una esencia de poder mágico extraída de otros estudiantes. Uy, hijo de madre, esto tiene mucho olor. Mencionando que solo ellos tienen acceso a esto. Así que el piro, luego de hartarse eso, emana una cantidad de ki que comienza a desbordarse. Incluso Lance sabe que ahora su magia aumentó. Es así que lanza su hechizo trayendo una especie de chivo cabra mamado de barro. Aquí menciona que en la magia hay niveles y niveles, básica, personal y condicional, mencionando algo sobre un second, el cual supera lo que puede usar un mago de una línea. Al parecer, y lo que logro entender, parece ser como un nivel de magia a lo que solo aquellos con 2 líneas pueden usar. Sí, esta es la primera vez que escucho este término y no se mencionó más. Si alguien que vaya al día con esto quiere comentar, encantado acepto lo que significa el siguiente término. Volviendo al tema, tenemos que este man es un traumado, donde al parecer su padre lo jodía constantemente, diciéndole que aquellos privilegiados son los que triunfan y los que no son basura. Pero le metió duro al empeño, al esfuerzo, todo con el fin de demostrar que el talento no importa, aunque aquí lo llama ser un hombre de provecho. Es con esto que le dice que Lance, al estar rodeado de inútiles, no puede alcanzar su nivel, pero Lance menciona que esos perdedores le enseñaron algo. Y claro, él es el único que puede dirigirse a ellos de esa forma. Ahora vemos que también puede usar magia second, con la que crea unos pilares que inmovilizan a la criatura y posteriormente lo derrota. Weird queda anonadado, ya que su hechizo más poderoso
fue destruido. Aquí veremos el típico trauma del padre que quiere que su hijo sea, bueno, la verdad uno no entiende a estos padres, ya que ni con el hecho de que este entre a la agencia mágica nunca lo verá con buenos ojos. Sin embargo, Lance le lanza un libro que este dejó caer. No me fijé a qué horas pasó, la verdad. Al verlo, pudo notar que ambos fueron criados en mismos entornos. Una familia que solo velaba por la opinión pública y la otra que solo quería posición y valor. Si bien Lance menciona que le desagrada su forma de hablar, le dice que reconoce y sabe que es alguien que se esfuerza. Lo que justamente este quería, ser reconocido. Ahora nos movemos con la pelea que seguro muchos esperaban. Mash y el enmascarado. Mash comienza con una patada, la cual es bloqueada con la espada. El enmascarado desaparece generando un corte en su brazo izquierdo, diciendo que es imposible que le gane. En esas vemos que usa magia de velocidad, la cual como ejemplo se ve como si fuera un acelerador a lo Mario Kart, generando otro corte seguido de varios, a la par que Mash apenas si puede mover la cabeza. Con esto veríamos que perdería bastante sangre, donde el Máscaras destaca que esta es la diferencia de su poder, con lo cual no podrá vencerlo. Pero a este le vale mondar lo que piense y sigue de pie. Al preguntar que por qué quiere vivir en paz con su familia, dice: hable bien, hijo de puta. Asco, agrieras, cólicos, náuseas, diarrea, retorcijones, dolor de panza. ¿Qué mierdas arcadas? ¿Quién putas dice eso? En fin, dice que al estar con esa mentalidad, pese a vivir lo mismo que él, según sus palabras, dice que fue privilegiado, por lo que quiere poner a prueba su potencial. Para ello le muestra a Lemon, quien está atrapada en una especie de hechizo que en media hora la dejará seca, sin una gota de magia, ocasionando que pierda su marca y no puede usar magia jamás. Al decir que debería alegrarle a Mash que ella será como él, este le dice que se prepare, ya que irá a romperle la máscara, por lo que este no se contendrá, empezando una serie de cortes a toda velocidad, terminando con severa perforada. Aquí menciona que sus ideales y utopías son solo palabrería. Sin embargo, Mash consigue atraparlo haciendo presión a la espada con su abdomen, con lo que de un cabezazo rompe su máscara, revelando poseer un ojo rojo. Con esto dicho, no sé la verdad que sea, dice que es un ojo malvado. Lo dice en ruso, pero es que yo no le sé al alemán, mencionando que es un ojo diabólico que inhabilita la magia del rival temporalmente. Algo similar a este man de Boku no Hero. Al estar en un mundo donde la magia se usa hasta para ablandar el estómago y cagar sin miedo a las hemorroides, es claro que es el enemigo número uno de cualquier mago, por lo que la gente a su alrededor, incluyendo sus padres, terminan haciéndole el feo. Mash, al tener lo que tiene, le debe ser imposible creer que en este mundo hay quienes desean no haber nacido. Con esto dicho, el encuentro se reanuda donde este activa el Second, encerrándolo en un domo donde una flecha conecta con Mash, haciendo que este se ralentice, recibiendo muchos más cortes. Aquí menciona que en este espacio hace que todo sea lento y que esa velocidad pase a sus manos, por lo que nuevamente le recuerda que no habrá más oportunidades. Sin embargo, Mash, si no respetaba las leyes de la física, peor las de la magia, ya que pese a ser lento, su fuerza no fue reducida. Con esto rompe el piso, creando un único camino, donde prácticamente aún siendo veloz no tiene a dónde ir, y donde Mash consigue conectar un golpe, ya planteando su vida. Momentico, que eso no lo voy a permitir. Así comprime toda su fuerza, destacando las múltiples heridas que tiene, pero aún consiguiendo conectar un golpe certero que rompe su hechizo. Mash continuaría demostrando que su fuerza y lógica supera con creces su poder, aunque si es derrotado, todo por lo que ha luchado será en vano, por lo que vuelve a activar su hechizo. Con esto vemos lo que sería un choque de titanes, donde Mash consigue tomarlo el arma, y aunque parecía que podría, Mash lo doblega nuevamente con una serie de golpes. Con esta técnica, consigue destruir su Second y con ello la victoria.
En el suelo se pregunta qué hubiera pasado si hubiera nacido normal, ya que dicho ojo se manifestó cuando tuvo uso de razón. Sus padres lo trataron como una aberración, al igual que a los sin marca. Fue negado y encerrado como un monstruo. Tras ser tratado como un prisionero, solo fue cuestión de tiempo para que la mujer que le dio la vida fuera quien intentara quitársela. Sin embargo, no se explica cómo consiguió sobrevivir, solo se limita a hablar que al ser de utilidad para Abel, no le importaba ser una herramienta, solo buscaba un propósito para qué vivir. Algo similar a Zabuza y Haku en Naruto. Si tienen otro ejemplo, me lo comentan por favor. Y en esta situación, nuevamente vuelve a sentirse inútil. Sin embargo, Mash ante esto dice no poder empatizar, pues es consciente que él tuvo el privilegio de encontrar un hombre que lo amó como si fuera su hijo y amigos que están para él, supongo. Por lo que está dispuesto a ser su amigo, pero dice que mientras tenga este ojo es imposible. Aún así, como recompensa por su logro, le dice que no siga adelante, ya que no podrá derrotar a Abel. ¿Quién es ese? Supongo que hablará de este man. Digo supongo porque no he mirado el manga, wiki, MyAnimeList, nada para saberlo. Mencionando que aunque tuviera fuerza, Mash no podrá vencerlo. Él solo agradece el gesto, pero planea continuar a romperle la jeta. En cuanto a su propuesta de amistad, no planea desistir. Si bien su ojo es algo prohibido en este mundo, su opinión hacia su persona no cambiará. Por lo que se despide esperando volver a verse para comer panecillos. Ahora vemos a un alumno de la residencia Adler dirigirse al sótano, o sea, al lugar donde están Mash y los otros, ya que una carta le indica que se dirija a dicho lugar. Con esto pasamos a ver a Finn y a Dot, quienes están a punto de enfrentar a estos dos. Milo le dice a Love que se encargue y es como se retira. Dot le iba a preguntar para dónde se dirigía, pero Love lo interrumpe presentándose para luego preguntar si les gusta. Reacción normal, estamos a punto de ver cómo se van a romper la jeta. ¿A qué viene esa marica? Lo peor es que seguiría diciendo si les gusta o la odian, a la vez de preguntar si es linda o no. Dot dice que esa personalidad guasquea a cualquiera, pero destaca que le encantan las de su tipo. Amigo, usted se conforma con que sea mujer, me doy cuenta. Al decir que ya tiene su interés amoroso, destacando gustarle más que ella. Reacción completamente normal, creo. No sé, ¿alguien confirma o se niega? Ah, no, eso se nota. Así ataca, Dot bloquea, destacando que su magia es superior al ser doble línea. La tipa nuevamente comenta sus disvariaciones y viajes ancestrales. Vean, el punto, le repite que si es bonita, que si le gusta, y se repite lo mismo, solo que esta vez sí lo golpea, mencionando que su papá le dio permiso de acabar con los hombres que no la traten como la princesa que es. No, ahora veo que tú no estás loca, tú lo que tienes es problemas y muy serios. Dot la manda a comer mierda y a su taita, atacando con su magia explosiva, pero esta le remarca que su magia no es rival para ella. Sin embargo, aplica la de Gohan, levantar humo para cegarla y así dar con su bastón, vara, cetro, palo, escoba, como quieran decirle, solo para ser enviado a volar, siendo esta vez herido gravemente. Con él en el suelo, Love se burla de lo débil que es, mencionando que Milo tiene el poder de petrificar a una persona en específico. La condición es que esa persona debe ser quien abrió la puerta del sótano, mencionando que para que el hechizo se active debe acumular magia en 2 horas. O sea que si no la vence y pasa a derrotar a Milo en la media hora que queda, Mash, quien fue quien abrió la puerta, será convertido en piedra. Pero le destaca que es imposible que le gane, mientras nuevamente empieza a atacarlo, donde menciona que al ser atrapado en su tornado es imposible que escape. A la vez le indica que le parece gracioso que personas como ellos decían enfrentar a otros cuyo poder desconocen. Dot reconoce no ser rival para ella y es como empieza a recordar. Ojito, se viene Power Up post recuerdo. Veamos. Aquí Dot cuando era niño, al parecer era alguien muy permisivo, por así decirlo, ya que accedía a otros con el fin de no tener problemas, como ahorita que le querían cambiar su escoba nueva. Aquí vemos que él tiene una hermana que lo defendía y que le resaltaba que se rendía muy fácilmente.
mencionando que esa forma de pensar sería contraproducente el día que tenga un amigo de verdad, ya que si lo viera en problemas, él no podría hacer nada para ayudarlo. Es ahí que recuerda las palabras de Silva y la tipa que lo usó, y él en este momento se encuentra inmóvil mientras esta tipa habla mal de la persona que lo defendió y se enojó por lo que le hicieron. En esas, Love procede a encargarse de Finn, pero no esperaba que Dot consiguiera dispersar su técnica, a lo que nuevamente ataca, pero este la bloquea con facilidad. Love en ese momento se percató que su magia incrementó exponencialmente, donde se destaca un cambio, y es la marca que posee en su frente, contándonos que hay gente quienes nacen con dicha cruz en su frente, magos guerreros capaces de liberar todo su poder cuando sus emociones sobrepasan los límites, siendo esta la familia de Dot. Love sintió el verdadero balipopó. Dot le dice que no permitirá que se burle de Mash, a la vez que tampoco tolerará que se entrometa en su camino para evitar el hechizo de petrificación. Dicho esto, ataca a quemarropa, incluso con Finn en medio, pero vemos que no le dio. Mencionando que no le gusta atacar a las mujeres, le indica que no estorbe o cambiará de idea. ¡Wow! Así se llaman las hijas de papi. En esas, Finn se pregunta si eso significa que Dot es doble línea, ya que si vemos tendría dos marcas. Claro que con la cruz serían tres, pero no sé. Sin embargo, la felicidad no dura nada, ya que Dot evitaría que atacaran a Finn, apareciendo Milo, quien le pregunta a Love qué significado tiene esto. No tienes remedio. Dot pregunta si es que abandonó el conjuro de petrificación para encargarse de él personalmente, y ciertamente eso hizo. Aquí Dot se cuestiona si podría enfrentarlo en ese estado, donde Love mentalmente menciona que el cuarto colmillo es un prodigio, siendo el único mago de primer año miembro de Magia Lupus. Sí, valieron. Ah, no, que se lo bajaron como si nada. Finn reconoce dicha técnica, y mientras Milo en shock se pregunta qué fue lo que pasó, es como al ver al causante pregunta sorprendido qué hace aquí el visionario divino Rein. Dot nos cuenta que es el mejor mago de la residencia Adler. Milo cree tener oportunidad, ya que aún sigue siendo un alumno, por lo que lo intenta atacar por sorpresa. Sigue vivo. ¡Eres una rata! ¡Una puta rata malpa! Milo, quien sigue vivo, menciona que su poder es superior en todo aspecto habido y por haber. Aquí Milo empieza a llorar y a suplicar clemencia, ya que esto lo hacía porque se lo ordenaron. Sí, hijo de puta, tome para que siga chillando más, malparido. Porque no le creo ni mierda. Por cuestiones de YouTube, aunque no lo puedan ver, este sigue golpeándolo, mencionando que sus acciones tienen consecuencias, donde también le dice a los presentes que abandonen el lugar, ya que él se encargará de sacarle información. Dot se pregunta qué hace el visionario divino aquí, y es en ese momento que descubrimos que Rein es hermano de Finn. Pasamos a otra escena donde nos cuentan que el director le comentó a Rein que en el sótano podrían haber esbirros de... Reitero, yo no diré esa basura de nombre. Sin embargo, este no logra encontrarlos, ya que pueden estar ocultando su poder mágico. Pero en ese momento siente una presencia imponente, pero no es de magia, siendo este Mash. ¿Dónde te los guardas para estar comiendo a cada rato? Ante esto, Rein le dice a Mash que medirá su poder mágico para rectificar que sea un mago. Para ello usará esta araña que puede medir cuánta magia utiliza. Es con ello que le lanza una espada, la cual detiene sin problemas, y donde la araña se sorprende que no registre ni un poco de magia en él. Sin embargo, la prueba no acaba y usa el 3% de su poder, donde vemos que pasó a mejor vida, en el caso de que habláramos de un mortal. Pero como es Mash, aquí descarta que sea uno de los hombres de... Aunque seguiría probándolo, esta vez usando el 10%. Pero Mash bloquea cada una de estas con una de estas. Es así que queda confirmado su cero existencia de magia. La araña no entendió un culo, pero aún así con esto daría finalizada la prueba pidiéndole su nombre. Al mencionarle que es Mash, recuerda que el director le comentó sobre un alumno interesante, pidiéndole que velara por el nuevo estudiante de buen corazón.
Entendido esto, pide disculpas por ser descortés. 許さぬ。 Como compensación le da un pañuelo que cura las heridas que cubre. Ignorando el inusual diseño, Rain le dice que vaya con cuidado. Este ya está al tanto que Mash se dirige con Abel, esto por el hecho de que desea ser visionario divino. De hecho, más tarde que temprano se terminarían enfrentando, ya que él es un claro candidato para ser el visionario divino de este año, resaltando que su magia de títeres supera la de cualquier otro mago, impresionándole el hecho de que bloqueara sus técnicas sin tener magia, pero le menciona que será una batalla dura. Aunque Mash sigue diciendo que puede usar magia, este le dice que Abel posee todas las monedas de la escuela. Si llega a ganarle, esas pasarían a ser suyas, lo que por ende se convertirá en el candidato de este año. Para finalizar, destaca que en este mundo de magia siempre hay problemas, por lo que si desea ser visionario divino, entonces debe dejar la vida en ello. Con esto se retira a atender otros asuntos, aclarando que si le contó esto es más para su beneficio que porque le importará Mash. En esas, Rain recuerda las palabras de Dumbledore, donde le comentó que él prioriza a sus amigos antes que sus objetivos. Ejemplo de ello, cuando salvó a su hermano. Así él cree que puede conseguirlo aún sin tener magia, pero debe demostrar que es superior que cualquier mago. Sin más, lo vemos llegar con Abel. Sorprendentemente no rompió la puerta hasta que recordó a Lemon. ¿Otra vez usted y las puertas? Ah, no, solo quería tocar y pues me pasé de lanza. Abel le comenta estar sorprendido de que Mash pueda hacerle frente al ojo demoníaco de Abyss, ya que el único que pudo hacerle frente fue Rain, por lo que reconoce su talento capaz de igualar a un visionario. Con ello es como intenta persuadirlo para que siga sus ideales, acabar con aquellos quienes no poseen talento, inferiores, como quiera decirle, y sobre todo los que no pueden usar magia deben ser eliminados, donde se destaca que estos se encuentran aislados. Es con esto que él cambiará el sistema, eliminando a quienes no le sirvan y quienes defiendan a estos. Mash, al escuchar esto, sabe que su padre peligra, teniendo un breve recuerdo de cómo este lo cuidó, por lo que dice que al ser así las cosas, no existe posibilidad de que sean amigos. Abel lanza al ataque sus títeres, los cuales Mash, al destruir, se percata que poseen ácido. La rata de Love llega y sabe que apareció en mal momento. Mash se deshace de todos como si fueran bolos, además de darle una bofetada de guante blanco al decirle que si alguien de genes inferiores como él llega a ganarle, significa que los de él son aún peores. Con ello pregunta por Lemon, pero Abel no sabe quién es y ni le importa, ya que ella, como cualquier estudiante que considere inferior, este solo los trata como si fuesen baterías para recargar su magia, por lo que usa unos más grandes para detenerlo, pensando que estaría acabado. Que piró a lo bien. Con esto Mash le dice que si gana, este le irá donde tiene a Lemon, pero en esas Mash perdería el control de su cuerpo. Eso debido a los hilos de Abel, quien lo tenía para ganar fácilmente, pero uno de estos se rompe. Mash, sin saber lo que pasó, Abel se disculpa, ya que fue de mal gusto y unilateral de su parte. Y es como aparece Finn versión Pinocho, mencionando que le parecería divertido usarlo y ahora es como los vemos pelear. Sin embargo, vemos que Mash no responde a los ataques, pues sabe que Finn quedaría hecho estacas. Sin embargo, aunque parecía estar recibiendo la putiza de su vida, tras palabras renacentistas de Abel diciendo que quienes se las dan de santos son mentirosos, vemos que se asombra al darse cuenta que las armas quedaron hechas popó de lo duro que es Mash. Este último remata con otra de sus frases en el idioma basado. A lo que le muestra su moneda. Esto es lo que quería, ¿verdad? Pues tenga. Ah, no, qué pena. Es que me quiere tanto. Sí, liberó a Finn, pero ahora se encuentra atrapado en su red de hilos porque se emputó. Pero aún con su advertencia de que no puede escapar, Mash de a poco consigue ser más fuerte que sus hilos. De hecho, vemos que le rompe los dedos a Abel por resistirse a estos, y es como se lanza conectando severo rodillazo, para en ese momento ser convertido en títere. Aquí le reconoce su potencial, pero le remarca que los débiles no pueden contra los fuertes, y cuando quería robarle la moneda... A dormir, Gonor. Solo él, mamita.
Solo él. En esas Abel se pregunta cómo lo hizo, ya que su hechizo corta la red neuronal del cuerpo, por lo que es imposible que llegara a moverse, a lo que destaca los reflejos espinales. Básicamente son señales automáticas que tenemos para evitar las amenazas. Ejemplo, cuando te quemas por tocar algo caliente, el cerebro te manda señales diciendo: bestia, no haga eso. Sí, su reacción involuntaria fue porque le quitó su panecillo. Todos tenemos ese panecillo que nadie debe tocar. Con esto nuevamente Abel reconoce que los débiles suelen resistirse a los fuertes, y es con ello que saca más magia de sus títeres usando su Second. Ya alguien en los comentarios explicó qué era eso, pueden leerlo si quieren. Aclarado esto, Abel cuenta que este hechizo transforma en títeres a los que se encuentren en un radio de 100 metros. Además de agregar que si sus hilos llegan a tocarlo, perderá el control total de su cuerpo para posteriormente ser aplastado. Pero ahora sí Abel queda tieso al ver que pudo destruir su juguete. Pues resulta que Love pudo ver lo que pasó, y es que Mash, pese a no poder verlos, este fue lo suficientemente rápido para arrancar estos antes de que tomaran el control de su cuerpo. Ahora es como se pregunta si realmente es un humano. Con estas palabras, Abel reanuda el encuentro, pero Mash destruye el títere y seguido consigue derrotarlo. Después es como nos cuenta que su señora madre era un pan de Dios, una noble que trataba a todo mundo sin títulos, sin clases, nada. Ayudaba a todos, era buena persona, creyendo en la buena fe de estas, pero un ebrio la terminó apuñalando y con ello acabando con su vida. Por esto debía y aún posee el pensamiento de acabar con ese nido de ratas que habita en el bajo mundo. Si bien Mash no apoya esos ideales, sabe que no es mala persona porque tomó dichas ideologías por lo que le pasó a su mamá. Pero bueno, eso a mí no me importa, yo gané esta joda, así que libere a todos. Y con ello los títeres vuelven a ser personas, Lemon es liberada y Finn recupera la razón. Al parecer, Mash también ganó más monedas, digo al parecer ya que no sé en qué momento se las dieron y cuántas fueron, además de estar todos reunidos excepto Lance, donde lo vemos toparse con Ryan, quien descubre que no es un estudiante de la escuela, con ello revelando ser uno de los esbirros de el cual revela que busca algo preciado en esta escuela. De hecho cuenta que esa era la misión de Abel, pero como ya no le sirve, vino a acabar con este. Ryan trata de detenerlo, pero aparece otro de este grupo haciendo que escape, el cual, según Ryan, posiblemente esté al nivel de un visionario divino, por lo que este teme que Mash y su grupo no puedan detenerlo. Con ello la celebración continúa, Mash se retira al baño, ya que pues toca liberar al macho. En ese momento, apenas se retira, es como aparece este man, el cual aparta el trío de su camino. Es así como lo vemos hablar con Abel. Al verlo herido se decepciona de que no fuera el alumno más fuerte de la escuela. Mientras controla sus manos para asfixiarlo, le dice estar agradecido por la información que consiguió sobre el director, pero le destaca su incompetencia para encontrar a la persona que necesitan. En ese momento aparece Mash con un plato de panecillos, donde una mosca se le para en la nariz, haciéndole estornudar y lanzándole los panecillos a este. Con ello libera indirectamente a Abel, pero ocasiona que este se moleste. En esas siente un dolor de cabeza al momento que llegó Mash, preguntando si es él la persona que busca, pero al verle la cara es como se cuestiona dicha pregunta. En fin, a lo que vino, a desvivir a Abel. Con esto aplica la de Gurdo de las fuerzas especiales Ginyu, lo hace levitar para luego empalarlo. Sin embargo, este sería salvado, y no por Mash, sino por Abyss. Al verlo herido, Mash le da el paño que le entregó el hermano de Finn. Con ello este revela que Mash le lanzó una piedra para desviar su ataque. Mash se pone molesto, y este solo lo refuerza cuando empieza a hablar mal de Abyss por ser un simple perro de Abel. Mash se emputa y le patea una roca que detiene con una sola mano. Este le dice a Mash si podrá salvar a sus compas en un lapso de 30 minutos, a lo que comienza a repeler cada uno de sus ataques hasta que termina siendo perforado. En ese momento Abel dice que no hay forma de ganar, aparte de reclamarle a Abyss por haber hecho lo que hizo, y es como Mash mientras los defiende dice que lo hizo porque lo hacía feliz. El que fuera necesitado era lo que lo motivaba. De hecho, dice que si fuera su caso, haría lo mismo. Con ello recuerda las palabras de su mamá sobre que fueron bendecidos, ya sea por su estatus, poder o apariencia, y por ello debe ver la perspectiva desde otros ojos para tratar con respeto a los demás. Con ello tenemos un primer vistazo de cómo Abel no lo discriminó por su ojo. Sí, lo usó para sus fines, pero eso le bastó a esta persona, por lo que al volver en sí le dice que escape.
Mash de a poco consigue avanzar mientras repele los ataques hasta que aumenta su poder, por lo que cada vez se ve acorralado. Incluso, de no ser por Abel quien interfiere, quién sabe qué hubiera pasado. Sí, gente, redención. Lástima que su marioneta es hecha mierda, pero no esperaba que Mash saliera de la boca de una de estas conectando un golpe directo. Pero este Alogara posee una armadura de piedra, o no sé qué sea ese material, la verdad. Aquí le menciona que es la primera vez que alguien consigue hacerle daño, preguntando el tipo de magia que usó. Al decir que solo fue fuerza bruta, este no le cree y es como saca el siguiente objeto. Dot nos explica que es el espejo reflectante de magia. Sí, el nombre dice lo que hace, reflejar el poder mágico del adversario, pero incrementado. Aquí le advierten a Mash que no lo ataque, pero este lo termina rompiendo, sorprendiendo a todos, ya que descubren que Mash nunca ha usado magia. Sin embargo, se dan cuenta que este sigue como si nada. En ese momento, una marca le aparece donde Mash lo golpeó, además del dolor de cabeza. Con esto, es como una grieta se abre llevándose a este man que se presenta con el nombre de Cell, diciendo que consiguió información importante, además de decir que pronto volverán a encontrarse. Todo de vuelta a la normalidad, es como Abel se lleva a Abyss a la enfermería, resaltando que su herida ya fue tratada por el paño de antes. También agradeció a Mash por lo que hizo, diciendo estar en deuda con él. Ahora, tras la revelación de la nula magia de Mash, los chicos dicen que lo ayudarán a mantener su secreto. Sin embargo, uno de los alumnos que fue convertido en títere se da cuenta de esto y anuncia que lo sapeará con los docentes. Sí, parece que los problemas de Mash apenas comienzan. Terminando esto con Cell revelando que encontraron a la persona que deben eliminar. Este responde que su deseo se cumplirá, por lo que le ordena que lo atrape. Recordarles que si les gusta el contenido pueden suscribirse, ya que un pequeño porcentaje, por no decir que nadie lo hace, así apoyas el canal y no te perderás nuevo contenido. Ahora, continuamos. En la academia Mash se encontraba aliviado de alguna forma, ya que su secreto aún permanecía a salvo, entre muchas, de verdad, muchas comillas, ya que lo que según cuenta Finn es que solo consiguieron silenciarlo en ese momento por pura insistencia. Lo que claro, esto no significa que su secreto esté completamente a salvo. Y ciertamente no es el caso, ya que un man X de la academia al verlo se acerca a preguntar si el chisme de que Mash no posee magia es verdad. Los nervios de este último son evidentes tanto para nosotros como espectadores como para sus conocidos, aunque parece que no es el caso para los demás personajes. El tipo seguiría insistiendo en que Mash miente, sin mencionar que el rumor cada vez se esparce más y más por toda la academia. Finn, en un intento de evadir el tema, se lleva a Mash para ser detenido por las palabras de este man sobre que si lo encubre, sabiendo su ausencia con la magia, es claro que se verá involucrado, por lo que sería un problema para él. Peor si llega a hacer declaraciones falsas. El tipo parecía tener a Finn contra las cuerdas, pero tras decir que si planeaba ayudar a su sangre sucia con falta de poder mágico, este lo manda a callar y dice enfrentarlo para luego verlo estampado contra el suelo, siendo esto una clara obra de Lance. El tipo le haría el reclamo para en ese momento aparecer Lemon y Dot, quien por alguna razón que aún no se cuenta, se encuentra en ese estado tan deplorable. Para así este personaje ser olvidado, o sea, nos movemos a otro lado y ya, específicamente en la habitación de Mash, la casa Adler celebra su victoria contra la casa Lang. Así es como Mash anuncia que tras obtener las monedas de los Lang, solo le resta esperar que sea elegido para convertirse en visionario divino. Pese al, digamos, positivismo de los presentes, es claro que no todos son buenas noticias. Y esto es algo que ellos lo saben muy bien, además de que ahora están contando con invitados poco ortodoxos. Sí, Finn andaba cagado de miedo pensando lo peor, pero estos, pese a lo intimidantes que se vean, se comportan como es debido. Abel aclara que no pretende entablar amistad con ellos, pero accedió a esto para celebrar que Abyss se había recuperado tras la batalla. En fin, tras un poco de intimidación por parte de Abyss, se revela que a este lo pone nervioso las chicas, ya que lo vemos tartamudear y incluso colapsa ante la presencia de Lemon. Y eso y que pues la piroa no es que tú digas la besto waifu o algo así. Omitiendo el tema de que esta, que no me acuerdo su nombre, se coló para tragarse la comida y que Lemon tuviera su momento de alimentar a Mash, vemos a Finn conversar con Lance con respecto a qué hizo este último cuando se separaron en medio del rescate de Lemon. Lance le diría que tras pelear contra los de Lang, este se enfrentó a un supuesto condenado a muerte.
pero este se retiró en medio del combate, lo que pone nervioso a Finn sobre que haya este tipo de personas en el sótano de la academia. En fin, tras esta fiesta, si es que así se le puede llamar, Abyss y Mash conversan, el cual como agradecimiento por invitarlo a su fiesta, quiere darle una advertencia. Y eso es que Innocent Zero lo tiene en la mira. Con ello, Abyss explica ser la mayor organización criminal de magia. Su objetivo es encontrar a alguien con mucho maná en la escuela. Así fue como Abel accedió a hacer tratos con esta organización a cambio de más poder. Mientras estos hablan, Finn se encuentra acompañando a Abel a encontrar un juego de mesa que olvidó. Retomando con el tema principal, Abyss comenta que tras este acuerdo, Abel obtuvo su tercera marca de forma artificial gracias a Innocent Zero, resaltando que aquellos con 3 líneas de manera innata son aún peores. Aún así, Abel usó este poder para ganar monedas sin importar los sacrificios, ya que todo era por una causa mayor. Así es como Abyss le dice que tras ver la reacción del integrante de esta organización, quiere decir que Mash tiene relación con la persona que ellos están buscando, por lo que deberá tener cuidado, ya que podrían aparecer en cualquier momento. Mientras ellos solo están a la espera de recibir su castigo, con ellos Abyss confiesa que el sueño de Abel era crear un mundo donde personas como su difunta madre pudieran vivir en paz, y pese a saber eso, le agradece por haberlo detenido, esperando con una sonrisa que Mash sea la persona que consiga cambiar el mundo donde todos puedan ser felices. Pero el momento bello es interrumpido por el Copetes, quien vino a chismosear para encontrar pruebas en contra de Mash sobre su falta de magia. Pero queda frío al ver que Abyss, el segundo más poderoso de Lang, habla con Mash tan amistosamente, pero más duro y sin vida queda al ver que Abel, el mejor de todo Lang, le pregunta sus intenciones con esta habitación, haciendo que paticas pa' que las quiero. Por otro lado, un búho lechuza mensajera le deja una carta a Mash, la cual sorprende a los presentes. Y es que Mash fue citado a un interrogatorio en la agencia de magia, tras ser acusado de ocultar su falta de poder mágico, ya que el mantener en secreto el hecho de no poder usar magia es un crimen. Con esto dicho, digamos que inicia su audiencia. El juez, le diré así ya que no mencionan su cargo en este momento, le pregunta quién creó este mundo. Así como su cara ambigua, su respuesta también lo es. Tras decir que fue un pez gordo, el hombre comenta que Dios es el creador de este mundo que todos conocemos, al igual que la magia, ya que esta es un milagro que él les otorgó a los humanos. Por ello, la existencia de Mash altera la creación del Todopoderoso, ya que vendría a ser un error, y estos deben ser enmendados cuanto antes. Ante sus palabras, Mash responde que el mundo de vez en cuando puede ser imperfecto, provocando la molestia de este hombre, diciendo que eso no lo decide él, pero sería interrumpido por la siguiente persona, Ryo, capitán de la guardia mágica Light Kain y por supuesto el visionario divino. Tras comentar que le gusta la forma de pensar de Mash, de alguna forma, también comenta que el mundo se rige bajo ciertas normas. Y el discurso radica que hay gente que pone las reglas y gente que las acata. Si todos dieran su opinión o impusieran sus reglas, no existiría el orden. Aunque eso es relevante, ya que lo importante es quien crea esas reglas y las promueve. En fin, mucha cháchara para decir que aquí uno pone las reglas, tú las obedeces. Con esto crea una vela, la cual Mash deberá encender sin tocarla. Esta será su prueba, ya que en este mundo la magia lo es todo. Y su prueba es hacer un milagro que supere a la magia. Como saben, Mash no tiene magia y como condición es que prenda la vela sin tocarla. El calvo sabe perfectamente que es imposible que lo consiga, deduciendo que el objetivo de la prueba del visionario divino es que se rinda. Sin embargo, Mash toma su varita y la frota contra el suelo a una velocidad absurdamente alta. Esto provoca que la fricción contra el suelo cree una chispa y con su fuerza, presión y velocidad consigue crear una llama lo suficientemente poderosa para encender la vela. Con esto, Mash anuncia que tomará la lógica de este mundo y la destruirá. Su respuesta le gusta al visionario divino. Sin embargo, esto no significa que los problemas de Mash hayan desaparecido. Diría que acaban de empeorar, puesto que tras ser atacado con arena, vemos que en la sala hacen acto de presencia más visionarios divinos. Al igual que Ryu, cada uno se especializa en un tipo de área. Renatus, gestión de cementerio mágico, Immortal Kain. Zurara, gestión de investigación mágica, Ice Kain. Caldo, gestión de talentos mágicos, Flame Kain. Agito, gestión de animales mágicos, Dragon Kain. Sofina, gestión de textos prohibidos. ¿Ven? Algo que no tiene magia al final. Pero mi nivel de inglés no llega a tanto, así que alguien lo pronunciará por mí. Knowledge can
Muchísimas gracias. Aquí meto con calzador al hermano de Finn, Rain, gestión de objetos mágicos Sour Cane. Y por último, Orter, gestión de poder mágico Desert Cane. Ya con este amplio cast de personajes presentados, es como Orter resalta su obsesión por las reglas al decir que las normas están para unificar los pensamientos individuales. Eso suena muy comunista de tu parte. Resaltando que si hacen excepciones, entonces las reglas no sirven, por lo que su crimen debe ser pagado con su desvivisión. La cara de Mash lo dice todo, pero parece que entre comillas está de suerte, ya que una voz dice que no permitirá que eso pase. Con esto vemos que el juez es poseído por Innocent Zero, el cual anuncia que Mash les pertenece a la organización. Con ello su amenaza toma más peso cuando revelan que la persona a la cual poseen control tiene consigo un magiparásito. En pocas palabras, es como una sanguijuela que puede parasitar a otros si intentan removerla de su víctima. Ryo comenta que con esto le están declarando la guerra a la agencia de magia. Dicho esto, es como dice que le removerá el magiparásito. Un trabajador de la agencia mágica llamado Kaise le advierte al visionario el peligro que está expuesto si lo llega a hacer. Pero cuando tuvo la intención de hacerlo, Mash es quien lo termina removiendo para después entrar en él como si fuera una solitaria. Aunque Mash internamente consigue derrotarla, enrollándolo como si fuera un globo de feria. Con esto, Mash anuncia haberse encargado del mensajero enemigo y de haber salvado la vida del anciano, por lo que él mismo da por cerrado el caso. Por parte de Ryu, no se opone a Mash, pero esto no aplica con Orter y los demás visionarios, los cuales proceden con enviarlo a ejecución. Pero Mash dice rehusarse y lo vemos como se clava a la tierra, provocando a los visionarios a que, si lo quieren llevar, pues que lo intenten. Con esto Orter, sin más opción en un abrir y cerrar de ojos, se coloca tras Mash y a punto de perforar su cabeza, Ryo lo detiene, mencionando que él no está de acuerdo con su opinión, aunque le vale un comino lo que piense y decía poner sus ideales por encima de todo. Para, en ese momento, la riña ser interrumpida por Gandalf y Rey. Ya con Dumbledore en la sala, Orter le pregunta el por qué lo hizo reunir en este lugar, mencionando que es inadmisible que alguien sin magia esté asistiendo a la Academia Eston, por lo que le parece que se pueden saltar el interrogatorio e ir directamente a la condena de muerte. El tío Oswald le dice a los visionarios divinos que le otorguen tiempo, puesto que esta es la primera vez que Innocent Zero envía un mensajero, por lo que Mash puede ser la pista que necesitan para dar con Innocent Zero. Esta sería la excusa para que los visionarios no lo ejecuten. Luego de que Mash diga que el director parece alguien importante, a ver, animal, por algo es el director, Ryo le comenta que fue alguna vez visionario divino, resaltando ser el único que luchó al nivel de Innocent Zero. En pocas palabras, es una leyenda viviente. Tras decirle que es la única persona que él admira por ser tan varonil, es como le pide a Mash que preste atención. Orter menciona entender cuál es su punto, pero dice que no la tolerará, ya que las normas están para ser acatadas y estas dictan que los que no tienen magia deben ser castigados. Pero en ese momento los presentes quedan sorprendidos al ver a Merlin agachar la cabeza, mencionando estar al tanto de que Mash no posee magia, a la vez que su conducta no es que digas es la mejor, sin mencionar que tiene un panecillo de cerebro, pero pese a ello tiene una curiosa capacidad para conmover a la gente, por lo que según sus palabras, confía en que alguien como Mash cambiará la perspectiva del mundo. También agrega que naturalmente hasta la fecha se sigue considerando inferiores a aquellos quienes no tienen magia, por lo que se cuestiona si eso es un tratamiento justo. Los valores cambian con la historia, pero hace falta valor para hacerlo, ya que eso significa admitir todas las faltas pasadas, y después de todo, los errores son eso. Errores. Orter dice no creer que alguien como Walbert, sí, ya se me acabaron los magos ancianos que me acordaba, antepusiera sus ideales por encima de las normas. Pero en ese momento Rain también se postra, estando a favor de la petición del director. Los visionarios se sorprenden ante esto, resaltando que posee otro motivo para confiar en Mash y es uno personal. Caldo de Pollo dice entender, pero las normas no se rigen por emociones. El color Nagatoro dice acabarlo y Sofina agrega estar de acuerdo con el director, pero la sociedad, puta sociedad, no tolerará excepciones. Por lo que Order dice que no hay nada más que agregar, hasta que vemos al juez recuperar la conciencia, el cual está a favor de las reglas y tratar a los sin magia como seres completamente diferentes. Pero es innegable que su vida fue salvada por un sin magia, y pese a que quiere respetar las normas como se estipulan, asume el cargo que se le correspondió con el caso de Mash, y dicta que se le sea dado tiempo.
Este recibirá el castigo que sea por ir en contra de las reglas, pero no cambiará su dictamen. Orter acepta con las siguientes condiciones. Solo será un peón contra Innocent Zero, por lo que actuará siempre bajo la supervisión de los visionarios divinos y deberá demostrar ser capaz de hacerle frente. Esa prueba será el convertirse en visionario divino este mismo año. Con esto le aclara que solo consiguió tiempo. Si fracasa, adiós. Mash dice entender, pero agrega que para hacer realidad el ideal del director y poder vivir en paz con todos, no le será suficiente. Por lo que tras hacer un pacto con el siguiente golpe, Mash dice darle una paliza a Innocent Zero, el cual parece haber recibido su carta de desafío. Ya en la academia, Mash le cuenta el chisme a sus compañeros. Finn está preocupado, ya que Mash debe estarse involucrando con algo tan peligroso. Lance hasta ahora se viene enterando de que Mash no usa magia, y en cuanto a Dot, como que no le importa esto ya mucho y pide que salgan a divertirse. Tanjo. Entonces es como nos ubicamos en las afueras de la academia. Finn se pregunta si Dot sugirió esto para que Mash no piense en sus problemas, además del cómo vestirán sus compas. Ok, de todo, menos me esperé algo así. Resaltando que para divertirse hay que luchar. Entonces llega Mash con pinta de gimnasio, quien resalta no saber qué ponerse, puesto que es la primera vez que sale con amigos. Finn, quien no tenía ninguna intención en estar al lado de estos dos, es como aparece Lance, quien aparece con ropa normal. O eso decían, ya que saca a la luz su amor por su hermanita. Para los que no saben, este tiene un complejo por su hermana menor. Sí, lo sé, es repugnante, pero ¿qué se le va a hacer? Tras este espectáculo deprimente, los vemos ahora usar cosas del común, y es como llegan a un puesto de lanzar dardos, pero estos serían los mocos de un koala que hacen estornudar. Aquí solo veríamos a Mash y a Dot dándose en la jeta. Pasando a cosas importantes, Lance nos cuenta que busca adquirir una nueva varita, ya que se rumorea que el examen para selección de visionario divino se adelantará debido al incidente con Innocent Zero. Para ellos presentarlo no significa un problema, puesto que tienen monedas de sobra. Sin embargo, le aclara a Mash que no se contendrá con respecto a convertirse en visionario divino, ya que su objetivo es ayudar a su hermana. Así es como llegan al lugar donde el dueño lo reconoce como alumnos de Easton. Al ver la amplia variedad de varitas que este lugar posee, es como vemos a Finn interesado en adquirir una de las varitas también. Así es como lo vemos escoger una, explicando que al liberar su poder, este atrae a la varita adecuada. El dueño cuenta que la varita es una extensión del mago, como si fuese otra parte del cuerpo, resaltando que el poder del mago puede verse afectado según la compatibilidad de la varita. Es ahí que Finn menciona que su poder ha aumentado gracias a las clases. Dicho esto, es como Lance procede a adquirir su varita. Una vez en sus manos, el dueño comenta que es una de las mejores que podría usar alguien de 2 rayas. Tras todos quedar impresionados, es como el anciano invita a Mash a liberar su poder para obtener una varita. ¿Y saben qué hace? Sí, se para a hacer lo mismo que ellos. Lo malo es que no tiene poder para que una de estas reaccione, pero en ese momento se percata que hay una en el suelo, o diga más bien está enterrada en el suelo. Entonces el dueño explica que esa lleva muchísimo tiempo en la tienda. Debido a su altísimo peso, nadie ha sido capaz de llevársela. Se dice que bajo la varita está el maná agua élfica con el cual pueden fabricar varitas increíbles, pero esto es solo una leyenda, agregando que por más de 1000 años nadie ha sido capaz de contar con la fuerza o el poder mágico para levantarla. Es ahí que estos le reclaman por decir eso enfrente de Mash, quien levanta la varita como si fuese un simple palo, liberando así el agua esa de la leyenda, por lo que Mash dice llevársela y esta le comenta que se la da gratis. Al final el que vino a comprar varitas no compró nada. Más tarde el grupo se reúne con Lemon y el senpai, quien no sale desde la temporada 1 llamado Tom. Lo demás fue un simple montaje de cómo se divirtieron el resto del día. Mash resalta diciendo que se divirtió, puesto que es la primera vez que sale con amigos, por lo que quiere que esto se vuelva a repetir. Tras varios días es como los vemos hacer el conteo de las monedas de oro que poseen, al parecer siendo un total de 8, por lo que Lance dice estar listos para los exámenes de selección. En cuanto a Mash, lo vemos tener un flashback donde le comentó al hermano de Finn que volvería a su casa, pero cuando este le dice que si en verdad piensa irse cuando los exámenes están por empezar, como que le tocó mentir al respecto, ya que lo vemos decidido a volver a su casa. Por otro lado vemos a Oster objetar el tema de que un sin magia esté por presentar el examen de selección. Incluso hace hincapié en que el director ya tiene demencia senil debido a sus acciones con respecto a defender a Mash, por lo que hará lo necesario para que este no presente los exámenes, y para ello le encarga esta tarea a Margaret, líder de la residencia orca. Sí, una especie de Roswell a lo recero, el cual dice que esto no lo hará gratis y pide a cambio estímulos. Sí, muy rara la vuelta, pero Orter le asegura que esto valdrá la pena, puesto que Mash derrotó a Abel, líder de la residencia LAN, lo cual llamó su atención, pero menciona que tener monedas no es sinónimo de poder, pero Orter lo deja frío cuando le revela que lo derrotó
sin magia, agregando encargarse de lo que llegue a suceder. Tras tocar Mozart, es como nos movemos con Mash, quien ha vuelto a su casa. Su padre lo recibe entre lágrimas, puesto que ha pasado tiempo. Brad le pregunta si le ha ido bien en la escuela. Como responde entre nervios, parece que es mentira. Entonces es como aparece su grupo de compañeros, lo que sorprende a su padre, puesto que al no haberle dado suficiente contacto con el mundo exterior, temía que Mash no supiera relacionarse. A algunos le contaría sus roles como rival, prometía... Sí, bueno, lo importante es que Finn le comenta que Mash le va bien en la escuela. Tras unos regalos y ver que Finn la tiene difícil lidiando con estos, es como su padre le comenta a Finn que nunca esperó ver a su hijo rodeado de amigos tras haberlo aislado del mundo, esperando que esto pueda seguir así para siempre. Por otro lado, vemos a Margaret, quien se dirige a la casa de Mash, pero vemos que es detenido por Rain. En esa nos explica que la escuela, por cada una de sus residencias, tienen un líder al cual llaman prefectos. Estos son los mejores de la escuela y también dignos para convertirse en visionarios divinos. Tras ver a los prefectos de la casa Lang, Orca y Adler, es como nos cuentan que hace unos años se reunieron alumnos de entre 13 y 15 años, celebrándose así un torneo de magia. En ese uno se puso por encima de los demás participantes con tan solo 9 años, y ese fue Margaret, el cual en el futuro se convirtió en el prefecto de la residencia Orca. Aclarado esto, es como retomamos el combate entre Rain y Margaret, el cual este último lo hemos emocionado de enfrentar no solo a Mash, sino también a un visionario divino, donde sin contexto alguno invoca un piano y se pone a tocarlo. Sí, eso pasó así, sin más. Incluso Rey no entiende lo que acaba de pasar. Entonces Margaret explica que no todos los fuertes desean ser visionarios divinos, ya que no es más que solo un título, por lo que él solo busca la fuerza, mientras Rain un puesto superficial, preguntando quién de los dos es el más fuerte. El combate inicia para ser interrumpido y ver cómo Mash y compañía juegan al juego de la vida versión mágica, donde a la mayoría le pasan cosas malas, reflejo de cómo podrían ser sus futuros. A uno lo estafa una mujer, a la otra la mete en presa por acosadora, a este su hermanita le presenta a su novio, a Finn le va bien por ser bueno y Mash lo duermen por no tener magia. Como que muy fiel a la realidad es este juego, lo que hace que Finn recuerde las palabras del padre de Mash. Ahora sí, volviendo a la pelea, ambos contrincantes se encontraban parejos, pero Margaret encuentra la forma de sobrepasar a Rain, y como si fuera Piccolo contra 17, Rain es rodeado por múltiples notas musicales explosivas, las cuales detonarán al sentir reacción de algún tipo de conjuro que realice. En esas nos cuenta su terapia de que el ser humano puede vivir sin estímulos, ya sea deportes, música, arte, la paz. ¿Pero por qué los busca? Simple, porque el aburrimiento es como estar muerto. Por lo que él, mientras busca estimularse, Rain busca ayudar a otros y eso es aburrido. Tras declarar que esta pelea no le provocará nada, dice acabar para ir con Mash. Entonces es como Rain, tras hablar del mago sin magia que busca cambiar la percepción del mundo, convirtiéndose en visionario divino sin usar magia, es como lo vemos expulsar todo su poder, lo que sorprende a Margaret. Mientras tanto, en la oficina del director, Casey habla con este preguntando si Rain podrá rivalizar con Margaret. Tras comentar que Rain es alguien atento, es como le pregunta y sabe qué son las marcas que tienen en sus rostros, explicando que estas se multiplican según la cantidad de poder mágico que posea el mago. El director resalta que en la academia abundan alumnos con 2 marcas, pero el número se reduce al hablar de quienes portan 3, por lo que la magia otorga 2 líneas a quienes poseen talento, pero Dios es quien otorga 3 a sus elegidos. Como dice, Rain es el mago más joven que obtuvo las 3 marcas, la cual podemos ver manifestársele provocando que Margaret llore, quizás de placer, no sé, el tipo es raro, y Rain comenta que él solo se limitará a contemplar cómo la determinación de Mash cumple con cambiar este mundo. Y ya que hablamos de Mash, este siguió siendo ejecutado en el juego, por lo que se retira. Mientras sus amigos sienten pena porque el mundo es su enemigo, pese a que él no haga nada malo, lo cierto es que Mash salió no por sentirse mal, sino porque quería comerse este panecillo exclusivo solo. Entonces, sin darse cuenta, termina en el lugar del combate. Margaret se queda sin palabras de que alguien de su generación posea las 3 marcas, mientras planea el cómo detonar su hechizo. Es como Rain revela descubrir que quien está detrás de todo esto no es más que Orter. Mientras finge que no sabe de qué habla, Rain comenta que en este mundo el no tener magia es igual a no tener derecho. Otros se sumarán en la depresión, envidiarán, maldecirán el haber nacido y odiarán a aquellos que sí nacieron con magia. Pero comenta que Mash es diferente, ya que se resiste a su destino. Margaret de, ¡ay, qué bonito! Y yo no sabía que usted era poeta. Pero fíjate
a mí no me importa. Mientras uno de sus lacayos, o una voz externa, la verdad no sé de dónde proviene, habla de que la pelea Margaret la tiene en la bolsa al ser el alumno que consiguió el robo de 10 monedas de oro, el cual fue el más alto registrado en años anteriores, es como lo debemos realizar su hechizo en contra de Rain. Volviendo con el director, Kai se le pregunta a este qué diferencia hay entre los de 2 y 3 líneas. Respondiendo, tener la capacidad de extraer más poder mágico que los de 2 líneas, pero también poseen la capacidad de despertar la forma verdadera de sus varitas. Y es como lo vemos repeler el hechizo de Margaret sin recitar un conjuro, ya que el poder proviene de su varita, la cual vemos tomar otra forma, y siendo la razón de su nombre como visionario divino. Así lo vemos desatar todo su poder. Margaret intenta contraatacar, pero este literal creó un abismo en medio del bosque. Mash sale a agradecer, pero este dice que solo estaba jugando con los conejos del bosque. En fin, este habla sobre los exámenes, diciendo que no es bueno para dar consejos o palabras de aliento, así que le dice, échele ganas, mijo. Fue un poco más profundo, pero en términos simples le dijo que gane, que busque la victoria. Pasando con Margaret, sí, este sobrevivió, no sé sus compas, pero lo vemos analizar la situación, aclarando que la varita potenció su magia, haciendo que un conjuro tan básico se equipare con la potencia de un Second, el cual dice que pudo haber usado su Second, pero decidió proteger a los suyos, dice que quizás fue instinto maternal. Al parecer, esto no acaba aquí. Pero ahora nos movemos a la academia, donde los compas de Mash andan nerviosos con respecto a presentar la prueba del visionario divino. Y pasando con Mash, lo vemos hablar con su padre, el cual sabe que en su escuela se enteraron de su falta de magia, además de su condición para que no sea sentenciado a muerte. Con esto lo vemos disculparse y decir que esto es su culpa, mientras dice que si él hubiera dado una vida normal, con más libertad y otras cosas, pero Mash dice que él es feliz, resaltando que tiene a un padre guión abuelo que se preocupa por él, fue a la escuela, tiene amigos y ha comido todos los panecillos que quiere, volviendo a decir que él es feliz. Con esto, su padre le dice que regrese sano y salvo. Ahora nos explican que para convertirse en visionario divino se requiere lo siguiente. Primero, reunir monedas. Segundo, aprobar el examen de los candidatos. Y tercero, ser seleccionado en la prueba final. Solo aquellos con 5 monedas o más podrán avanzar hasta el segundo examen. Sin embargo, tras el incidente de Innocent Zero, el examen tuvo que adelantarse, por lo que se permite la participación a quienes cuenten con 3 o más monedas de oro. Tras ver a todos los participantes, entre ellos Margaret, es como el director dice que Mash no la tendrá fácil. Y hablando de Mash, este último es interceptado por Orter y su obsesión por las reglas. Si tanto le gustan las reglas, coja una de 30 centímetros y métasela por donde le entre, pero hijueputa, porque ya me tiene mamado con esa vuelta. El cual dice que mientras viva, su existencia nunca será aceptada. Tras presumir sus músculos, es como Mash acepta el reto y dice que lo dará todo. Al ser anunciado es como el estadio lo abuchea, ya que al no tener magia, este no debería estar aquí. Incluso participantes dicen que su presencia denigra el título de visionario divino. Finn intentaría darle ánimos, pero este ya los tiene por los suelos. Con esto se hace mención de 12 participantes y si mis matemáticas no me fallan, son 4 representantes por cada una de las 3 residencias. Este examen viene a ser una especie de Battle Royale, ya que la idea es disminuir el número de participantes. Con esto la primera prueba es el coto de caza fantasmal, el cual consiste en encontrar las llaves ocultas y escapar. Sin embargo, la dificultad está en que estas se encuentran en globos especiales que solo se pueden estallar con magia. Además de que deben escapar de los 3 fantasmas. Así se anuncia que quien no consiga completar el reto no podrá continuar el examen principal. Además se menciona que esto será transmitido a través de estos espejos, por lo que no se podrá hacer trampa. Y mientras Finn llora, es como se da por iniciado la primera prueba. Con esto los participantes son enviados a distintas partes del mapa. Aquí veríamos que la persona que arremetió en contra de Mash es el primero en ser eliminado, ya que si las hachas de los fantasmas los tocan, serán transportados a la arena dolorosamente. Añadir que este enemigo es inmune a la magia. Tras analizar el tema de la prueba, el cual consiste en encontrar llaves mientras huyen, sin tener una pista de su ubicación, por parte de Lance, cree haber otro método para pasar la prueba. Mientras uno de los participantes dice que el objetivo es valorar el cómo usan la magia para escapar. Ante esta revelación, la comentarista dice que efectivamente de eso se trata la prueba, ya que el enemigo en cuestión es alguien que no puede ser rivalizado con magia, por lo que huir será su objetivo. Algo decepcionante para muchos, los cuales indican que este año el nivel es muy bajo, pero eso se debe a que el año pasado tuvieron un espectáculo otorgado por Rain, el cual debo decir que dejó la vara muy alta. En fin, pasamos a ver a Mash, quien de un puño consigue dejar en el suelo al fantasma,
La gente queda callada ante su fuerza, incluso quien lo subestimó tiembla al ver lo fuerte que es. Sin embargo, el problema radica que esta criatura no es un ser vivo, por lo que se levanta como si nada. Lo que decepciona a Mash, quien decide huir, puesto que sabe que es inútil el pelear contra estos. La cosa aquí es que de la nada sería encogido. Esto gracias a este tipo, el cual luego de explicarle que los fantasmas no tendrán buena vista, pero sí buen oído, además de contar que su magia le permite cambiar el tamaño de las cosas, razón por la que pueden coger a Mash para que el fantasma le perdiera la pista. Con esto dicho, Mash agradece la ayuda, aunque dice que en esta prueba es mejor trabajar juntos, por lo que le pide hacer una alianza. Al principio sintió esto como muy repentino, pero le dio igual aceptando sin mucho problema. Antes de que se me olvide, este muchacho se llama Max y es de la misma residencia que Mash, o sea Adler. Deduce que los globos pueden estar cerca del rango de movimiento de los fantasmas. Tras Mash preguntar el por qué, da detalles técnicos sobre la prueba y el cómo los califican, cosa que afecta al pequeño cerebro de Mash, quien se satura de información. Al final, en pocas palabras, le dice que lo siga. Mientras Finn se esconde, Dot es perseguido y Lance parece haberse percatado de algo. Es como Mash y Max pasan en silencio al lado del fantasma, que como dijo último, estos no pueden ver. Sin embargo, por poco son descubiertos hasta que Mash se pega el paso de Michael Jackson, evitando la tragedia. Así es como consiguen dar con el globo, el cual se encuentra conectado a lo que parece un inflador. Mash sugiere inflarlo hasta reventarlo, pero obvio sería una trampa por lo que son perseguidos. El lado bueno es que consiguen escapar. Tras regañarlos, como descubren que al tocar el dispositivo suena, por lo que el plan cambia a pinchar el globo directamente. Lo malo es que al tocarlo también suena, por lo que otra vez vuelven a escapar del fantasma. Tras saber que no pueden obtener la llave directamente, es como destruyen el inflador para que caiga del globo. Lo malo es que pese a que consiguieron destruirla, no cayó y el globo tampoco se desinfló. Max piensa en que deben hacer inflar el globo usando magia. Sin embargo, Mash se percata de algo. Y es como veríamos a Max vigilar al fantasma para luego usar su hechizo y hacer grande el globo. Los espectadores al ver esto solo se burlan, puesto que se andan complicando. La comentarista resalta que su plan es tomar la llave desde adentro, pues no sirve, puesto que si toca el globo, así sea internamente, sonará. Sin embargo, resulta que el plan de Mash es que tras aventarse los prohibidos, crea una corriente de aire la cual envía hacia la bolsa de aire para así hacer inflar el globo, el cual consiguen estallar. Así no solo el público queda con la jeta abierta y con el culo cerrado, sino que también consiguen la llave. Obvio, nuevamente serían perseguidos, ya que estalló lo escuchó hasta su madre. Por otro lado, Lance usa su magia de gravedad para así poder conseguir la llave. Dot, por alguna razón, también consigue una. Margaret y otros 3 también yacen con una. Y en cuanto a Finn, aún sigue sin moverse, pero en esa llega Dot, quien pese a estar al borde de una anemia, es como dice ayudarlo. Por parte de Mash, los vemos librarse del fantasma, además que último dice entregarle la llave a Max, puesto que fue gracias a él que logró obtenerla. Sin embargo, lo rechaza, comentando que Rain le habló de él. Dice que no esperaba que Mash fuera buena persona, además añade que sabe cómo conseguir la llave por su cuenta, así que como tal no le debe nada. Aparte que al ser su superior o senpai, debe cuidar de los Kohais, por lo que Mash se retira agradecido. Sin embargo, al poco tiempo Max sería atacado por Carpaccio, miembro de la residencia Orca, por lo que lo vemos prepararse para pelear. Así es como en el estadio vemos a los 8 participantes, incluido Mash, quienes obtuvieron la llave. Sí, gracias a Dot, Finn también consiguió una. Por parte de Mash, se queda pensativo del cual será el motivo por el que Max lo ayudó. Así veríamos la puerta abrirse, donde llegaría el último participante, ya que solo 9 pasarán a la siguiente ronda, siendo Max quien cae al suelo, para revelar que el último en pasar es Carpaccio, el cual, pese a que Max está inconsciente, lo vemos seguir agrediéndolo, por lo que Mash se mete. Finn resalta que Carpaccio es uno de los mejores magos quienes no provienen de fuera, siendo de la élite, al igual que Lance. Así lo vemos tomar el agua que le daban a los participantes para hidratarse, el cual arroja a Mash diciéndole de virucho. Pero toma esa agua para hacerse un batido de proteínas, además de decir que no ha conocido a alguien más fuerte que él mismo, lo que provoca que reaccione. Luego de que Mash se confundiera al decir que cada uno tiene un significado diferente de la fuerza, el cual él ni sabe qué significado tiene como tal la palabra. Esto tenía pinta de armarse una pelea para ser frenados por la comentarista, la cual anuncia la siguiente ronda, que será una prueba por equipos de 3 participantes. Esta consiste en destruir los cristales que cada uno de los alumnos tendrá a su disposición. El equipo que pierda todos los cristales de sus integrantes quedará descalificado. Mash vuelve a colapsar por términos tan complicados, así que en resumen, solo rompa vidrio. Facilito. El problema viene cuando nos damos cuenta que Lance está en otro equipo.
Una vez entregados los cristales, Finn es quien se daba como el que perdería su cristal del grupo, pero al final sería el único intacto, ya que los cristales de Mash y Odd se rompen al resbalárseles de las manos a tan solo 23 segundos de haberlos recibido, por lo que ahora el peso recae en él. Aunque si bien estos no cuentan con sus cristales, esto no significa que están descalificados, ya que podríamos decir que estas fueron 2 vidas que perdieron, así que pueden seguir en la competencia ayudando a defender el cristal de Finn. Lo malo es que al igual que en la primera prueba, nuevamente son separados, por lo que Finn ha quedado solo si quien lo ayude a proteger su cristal. Finn se pregunta asustado por qué lo separan si la prueba es de grupos. Aquí hay una clara desventaja, ya que están más expuestos debido a que solo tienen un cristal, por lo que preocupados deben encontrar a Finn. Mientras Lance anda pensativo que ya tienen problemas, Finn lo vemos caminar, el cual sabe que debe proteger su cristal a toda costa. Es como llega a una zona donde ve a Carpacio cómo somete a uno del grupo de Lance, el cual pide clemencia. Pero este lo menosprecia al decir que desde que naces ya sabes lo lejos que llegarás, por lo que al autolesionarse, este termina hiriendo a su rival. Bueno, víctima le queda mejor, quien colapsa para luego destruir su cristal. Finn al verlo moverse intenta que no se dé cuenta de su presencia, sin embargo pese a sus intentos de pasar desapercibido, es como Carpacio lo intercepta a sus espaldas. Al verlo y que este en su mente decía hacer de todo hasta chuparse, bueno no, pero sí le dijo lamer las suelas con tal de no salir herido. Es como Carpacio lo reconoce al ser uno de los alumnos que con suerte aprobó el examen de ingreso, lo que hace que se pregunte cómo alguien así está en esta academia. Y de paso presentando la prueba del visionario divino. Si bien resaltó el que posiblemente su hermano Rain influyera en esto, la realidad es que le incomoda ver basura como él, por lo que le pide que le entregue el cristal sin más, ya que dice no merecerlo. Sin embargo, pese a lo intimidante y lo fuerte que sea, Finn sabe que el futuro de Mash depende de ese cristal, por lo que decide hacerle frente, solo para ser sometido en un abrir y cerrar de ojos. Finn se pregunta si lo que hizo fue magia, mientras este le hace ver que no tiene oportunidad contra él, así que nuevamente le pide que le entregue el cristal si es que no quiere acabar como el tipo de hace rato. Por otro lado, mientras Mash corre buscando a Finn, vemos a Margaret resaltando a las 3 estrellas de este examen, siendo el primero Mash, el cual no puede usar magia, el segundo Lance, el que quedó primero en el examen de ingreso a mitad de año, y por último Carpacio, quien quedó primero en el examen de ingreso interno, el cual creía que compartía su misma decisión de no ser visionario divino. Pero parece que es alguien que también tuvo su pequeño pacto con Orter, resaltando que este es uno de los genios elegidos por una de las preciadas varitas. Un contexto muy rápido. Y es que existen 13 varitas, las cuales se consideran las más antiguas del mundo mágico. Estas eligen a quienes poseen un talento prodigioso, otorgándoles a dichos elegidos una bendición. Y no me refiero a hijos. Estas varitas reciben el nombre de Master Cane. Entendido el tema de estas varitas, Margaret dice que en cuanto a talento, Carpacio debe ser el mejor de la escuela. Volviendo con Finn, este aprovecha que anda monologando para azorarlo con que iba a usar magia y al toque verlo escapar. Este dice que en cuestión de nada lo alcanzará, para después verlo siendo transportado a donde este rompió el primer cristal. Y es que resulta que Finn usó su magia de intercambio, donde cambió de lugar a Carpacio con el participante que había derrotado anteriormente. Con esto aprovechó para sacar distancia de él y poder escapar. Pero en ese momento su pierna es apuñalada, por lo que cae contra el mundo. Y es como Carpacio o Carpacho, bueno, la verdad no sé ni cómo se pronunciará ese nombre, llega a torturarlo, diciendo que entienda cuál es su posición, para otra vez pedirle que le entregue el cristal. Pese al dolor sapoperro y jueputa que siente Finn, no lo hace, por lo que este vuelve a atacarlo con una serie de cortes. El público observa aterrado las técnicas que este usa, aún así Finn dice no dárselo, ya que será débil y todo lo que este huevo pueda considerarlo, pero nunca, escuchen, nunca abandonaría a un amigo. Carpacio ya anda cansado de sus maricas, por lo que tras un corte a su estómago, es como dice ponerle fin a Finn. Mal chiste. Así lo vemos tomar su propio cuello, lo que obvio hasta los presentes saben que eso acabaría con la vida de Finn, quien aún sigue dispuesto a defender el cristal aunque le cueste. Y es como mi Mash Manos de Albañil aparece estampando a Carpacio contra la pared, diciendo que sus esfuerzos no fueron en vano, puesto que él está aquí. Así agradece a Finn por resistir hasta el último minuto. Ahora sí,
esto se puso bueno, ¿sí o qué? Mash se dirige a revisar a Finn, pero nota que de su cabeza escurre sangre. ¿Qué pasó aquí?, se pregunta. Y es que Carpaccio se levanta diciendo que no siente dolor. Así es, él no escucha a Mar-Vell, ya que ella sí es adicta al dolor. Bueno, volviendo. Mash se pregunta por la extraña ángel enfermera momia que flota a sus espaldas, revelando así una de las 13 varitas. A Mash no le podía valer más monda esto y arremete de un rodillazo, pero este se le sería devuelto. Así explica que su magia transfiere el daño que recibe a su oponente. En cuanto a la varita, esta le otorga la bendición de absorber el dolor que este se produce al hacerse daño, ya que es una Master Cane, declarando que dicha bendición se activa al ser elegido, por lo que declara nunca haber sentido dolor en su vida. El público queda impresionado, al igual que el director, quien se sorprende que pueda dominar a la perfección el milagro del Master Cane. Volviendo, el tipo dice querer sentir dolor. Vaya, honestamente sí vi venir el comentario pese a ni siquiera leer el manga, pero menciona que alguien como Mash no hará que pueda sentir esa sensación, así que procede a autolesionarse, provocando que Mash sea herido. Aún así, este ataca a Carpaccio pese a que sus ataques le sean devueltos, golpe tras golpe, patada tras patada, pero nada consigue hacerle daño. Es ahí que Carpaccio habla de lo inútil de sus acciones. Sin embargo, su error sería cuando este empieza a hablar mal de Finn, diciéndole débil, inútil, que sin importar sus esfuerzos en comparación a su hermano, este no tiene nada que hacer en un lugar como este. Si bien más le resalta estar en lo correcto al decir que Finn es débil y que a su visión lo que haga es esforzarse en vano o lamentable, pero pese a saber la diferencia de poder y al miedo que tenía, su amigo decidió enfrentarlo hasta el final, por lo que no tolerará que se ría o se burle de él. Aquí se viene lo serio, llegó el shonen. Sí señor, Mash saca toda su fuerza a lucir volviendo a arremeter contra el falto de dolor en una serie de golpes consecutivos. Finn se preocupa por el daño que está recibiendo Mash, mientras Carpaccio sabe que Mash intenta atacar lo más rápido que puede para que no le dé tiempo a sanarse. Pero como vemos, esto no funciona. Hasta que saca todo el plus ultra, aventándole las verdaderas partidas de jetas al nivel de All Might, este siente decepción ya que esperaba más y es ahí que sentiría el verdadero terror, ya que la estatua de la diosa empezaría a agrietarse, a lo que Mash le mete más nitro a la vuelta, descubriendo que esta posee un límite para almacenar el dolor. Así es como tras el último ataque consigue hacer que la estatua grite. Con esto Mash se declara ser el más perrón del sitio y diciendo que aún sabiendo eso podrá oponérsele como Finn hizo con él, a lo que este, tras preguntar de qué está hecho su cuerpo, se pone a reír como desquiciado, puesto que esta es la primera vez que alguien consigue agrietar la estatua. Entonces es cuando esta se pone más mamada, ya que tras recibir mucho daño, esta aumenta su defensa para poder protegerlo. Así la vemos disparar jeringas a Mash, mientras Carpaccio sigue autolesionándose para herirlo, el cual dice no querer acabar esto rápido, puesto que quiere ver a dónde puede llegar. Con esto, Mash saca su varita de hierro, la cual moldea una raqueta y pelota de tenis, con la que empieza a golpear a la estatua mientras esquiva sus ataques. El público ya no entiende nada, Carpaccio ya no sabe qué hacer y Mash acaba con la estatua. Así es como le dice que si tanto quiere sentir el dolor, venga que aquí le enseño qué es el dolor, metiéndole su raquetazo de hierro en toda esa cabeza. El público quedó impresionado al ver cómo un elegido por una Master Cane fue derrotado por un man que parecía estar jugando al Wii Sports. Con esto Finn se disculpa, pero Mash es quien le agradece, ya que gracias a Finn él puede seguir con sus amigos. En cuanto a Carpaccio, este por primera vez experimenta el dolor, recordando las palabras de Mash sobre si podría oponerse a un rival fuerte como lo hizo Finn, por lo que admite su derrota ante Finn, puesto que ahora sabe lo que este soportó por un amigo. Tras la derrota del Indoloro, vemos a Margaret Dark con 2 del equipo rojo, que justamente es del mismo que acaba de derrotar Mash, los cuales se preparan para el ataque. Este los califica como un re en la escala musical do, re, mi, fa, sol, la, si, do, siendo estos los penúltimos en una escala de 8. En palabras simples les dice que no son rivales para él, así que mejor le vayan entregando los cristales para ahorrarse la molestia de partirles el culo. Obvio se niegan a esto y lo atacan con todo, a sabiendas que el poder de este es equiparable al de un visionario. Y como era de esperarse, este contrarresta el ataque con un hechizo básico, dejando a estos dos fuera de combate. Así declara ser un si en la escala de do, o sea, la diferencia es grande. Si la escala es de 1 a 8, ellos dos justo eran un 2 y él un 7.
por lo que tras destruir sus cristales es como se anuncia el equipo eliminado. Dot, quien creía perdió sin poder hacer nada, resulta que tanto su equipo como el de Lance pasan a la siguiente ronda. Tras un chiste raro, no es bueno ni malo, solo raro, es como el ambiente se pone serio y silencioso de golpe. El director revela que en ese momento la verdadera prueba está por venir para Mash, el público está expectante de ver el poder de Margaret, el cual rivaliza con el de Rain en la pasada prueba del visionario. Este dice estar emocionado por enfrentar a Mash, quien es advertido por Mike de que hay peligro. Si se preguntan quién putas es Mike, habla de su pectoral. Así parece Caldo junto con el director, comentando que el cabeza de hongo no tiene oportunidad contra Margaret, agregando que si Rain se volvió visionario divino fue porque Margaret no participó en el examen, por lo que este, siendo director de gestión de talentos mágicos, declara que cada año investiga a los candidatos y según su criterio, este es quien más cerca está de convertirse en visionario divino, ya que no puede olvidar lo que pasó hace varios años cuando usó su second. En pocas palabras, este quiere que Margaret gane por su intuición nada más. Y ya que hablamos de él, vemos que el primer eliminado trata de convencerlo para sabotear a Mash, pero es claro que lo haría comer mierda, por lo que le advierte, incluyendo a Orter, el no intervenir si valoran sus vidas. Por parte de Mash, ignoraremos los chistes puestos porque sí, y vemos como Caldo se encuentra con estos, el cual comenta que su actitud es digna de elogios. Mash lo reconoce como uno de los visionarios que estuvo en su juicio, a lo que Finn pregunta el por qué está aquí. Este responde que está interesado en Mash, por lo que quiere hacerle una prueba antes de la siguiente ronda. Mash se niega, a lo que Dot le tiene más respeto al poder negarse a un visionario. Entonces aclara en palabras que él entienda, él evalúa a quienes formarán parte de la agencia mágica, si no le da el visto bueno, pues no podrá ser visionario, por lo que consigue que juegue con él. Así se deja en claro que si consigue ganar, hará que pase la siguiente ronda sin problema. Con esto anuncia que jugarán el mira hacia allá. Literalmente jamás escuché ese juego en mi puta vida, y aquí vienen a decir que no lo harán como de costumbre, así que le quitarán el piedra, papel o tijeras. Su objetivo es que Mash evite mirar a la dirección que éste indique sin salirse del círculo, siendo un juego de 3 rondas, lo que parece ser muy fácil. Sin embargo, en la primera ronda vemos que este ataca a Mash para que mire en la dirección indicada, pero logra evitar que lo consiga. Para la ronda 2 indica 2 direcciones diferentes, lo que por ende son 2 ataques, los cuales repele sin problemas. Esto provoca la emoción de Caldo, quien desenvaina su espada, aclarando que las llamas oscuras de estas harán que arda por completo si llega a tocarlo, lo que provoca miedo en Mash, pero de igual forma continúa. Así Caldo anuncia 3 direcciones, dejando a Mash con la única opción de mirar el piso. Tras esquivar consigue ver el suelo en el último segundo, pero la espada está a nada de tocarlo. Sin embargo, consigue arrancar el círculo del suelo para poder evadirlo mientras mira el suelo. Pese a esto, Mash termina viendo a la derecha, ya que un búho o lechuza le roba su panecillo. Caldo dice que lo dejará como un empate, a la vez que le advierte que Margaret no le pondrá las cosas fáciles. Al retirarse, Mash dice que si hubiera dudado, las cosas serían diferentes. Y es que Caldo nos cuenta que Mash tuvo la intención de parar su espada con la frente. Al ver que está decidido a darlo literal todo por ser visionario, parece que ahora quiere que este lo consiga para así poder beneficiarse de él de alguna forma. Con esto se reanuda el examen, pasando a la prueba final. Vemos que no nos dejaron lo mejor para el final y pasamos a ver la pelea entre Mash y Margaret. La prueba final es un combate de 1 versus 1. Tras otro chiste de comida y cosas raras, se deja en claro que esta será la prueba más difícil de Mash, puesto que hablamos que se está enfrentando al mejor talento que la escuela tiene hasta ahora. También se deja en claro que si Orter no ha interferido es porque confía en que Margaret acabará con Mash. No extiendo más esto, la batalla inicia luego de que Margaret libera todo su poder, el cual aturde a Finn y supongo a otros con nivel de magia similar. Así Mash se lanza al ataque, Margaret responde con un hechizo, el cual Mash trata de recibir, pero lo compara con una bola de bolos, por lo que sería estampado contra la pared. Pero consigue escapar y toma a su rival por la espalda para después tomar altura y dejarlo clavado en el suelo. Todos se sorprenden y creen que el combate llegó a su fin. Pero Margaret dice que esto apenas empieza y vemos que ambos hasta el momento se encuentran muy parejos. ¿Quién de los dos conseguirá sacar la ventaja a partir de ahora? Mientras a lo lejos un hombre encapuchado vuela sobre dragones, este comenta que ha hecho esperar por mucho tiempo a su querido Mash. En cuanto a este último, vemos que aún se encuentra enfrentando a Margaret. A lo lejos Caldo comenta que Margaret consiguió salir intacto al amortiguar su caída con magia. Mientras el público está confundido si Mash puede o no realizar magia, puesto que nombra sus técnicas como si fueran hechizos. Por parte de Margaret, quien anda atacando a Mash, pide que lo entretenga por más tiempo. El cabeza de hongo evade todas y cada una de sus técnicas, así consiguiendo volver a su espalda, pero Margaret logra anticipar su movimiento, aunque por alguna razón se detiene pese a tenerlo fácil para atacar a quemarropa. Y la explicación
es que ve a Mash que anda protegiendo algo que evita que lo dé todo, siendo un panecillo. Mash pregunta si esto es algún gesto de caballerosidad, pero Margaret responde que solo lo hace para divertirse sin límites. A la par que el estadio se cae de la emoción por el encuentro, Lance deduce que aún no lo han dado todo y creen que andan evaluándose mutuamente. Por parte de Caldo, este menciona que Margaret posee la ventaja al ser portador de un second, agregando que al momento que libere todo su poder, el encuentro durará solo un instante. Volviendo a la pelea, ambos se preparan nuevamente para el round 2, donde Margaret pide que le enseñe de lo que es capaz. Así lo vemos crear un puño con notas musicales, el cual lanza a Mash, quien intenta bloquearlo directamente con su puño, pero vemos como este lo traspasa, ocasionando daño a sus oídos, aclarando que por más que use ataques físicos, no podrá ser rival para su magia. Así Mash recibe varios de estos seguidos, provocándole daños internos, los cuales reconoce no puede detener. Margaret en ese momento se siente decepcionado de Mash, ya que parece lo sobrevaloró de más, por lo que decide ponerle fin a esto con la siguiente técnica, creando unos tocadiscos gigantes, los cuales emiten ondas que provocan la destrucción y derrota de Mash. Corter serio como siempre, y en cuanto a Caldo, nos remarca que Margaret ganó sin la necesidad de usar todo su poder. Pero quietos todos, porque quedarán sorprendidos al ver cómo de repente Margaret queda enterrado hasta la cabeza, mientras Mash florece de la tierra como una petunia. Finn, como clásico espectador de shonen, puede ver lo que realmente pasó, y es que antes de que las ondas colisionaran con Mash, este cavó debajo de la tierra para evitar que éstas llegaran a él. ¡Ojito! Toca recordar que el sonido viaja a través de ondas, y la velocidad de esta es muy alta, lo que deja en claro que Mash es mucho más rápido que el sonido. Eso y que Finn posee cámara ultra super mega espacio de los iPhone en vez de ojos. Ya con Margaret inmovilizado, Mash le mete su patadón como si cobrara un penalti. Todos daban a Margaret fuera de combate, pero se aterran al ver que Mash se lanza sobre este a rematarlo con una secuencia irreal de puñetazos consecutivos, los cuales se cuestionan si era necesario llegar a este punto. Caldo por su parte sabe que tiene un motivo para hacer esto, y es que en efecto, Margaret está como sin nada. De hecho, se levanta diciendo que le enseñará su verdadero ser. Así libera más magia y su cuerpo muta al de un demonio brevemente, pero al acabar la función de luces y sonidos como si fuera fiesta electrónica, vemos que su aspecto ahora es mucho más joven y con cabello, revelando que no esperaba que lo llegara a ver de esta forma. Caldo se impresiona, puesto que finalmente Margaret enseñó su forma verdadera. Por otro lado, Ryo se pregunta cómo le estará yendo a Mash en los exámenes, mientras se observa en el espejo. En esas aparece este man cuyo nombre se me escapa en este momento, comentando que ha empezado a moverse, recordando que dicha organización anda tras Mash, es como ordena desplegar guardias a la academia, donde se encuentra realizando las pruebas de visionario divino. Esperando que Caldo y Orter puedan ganar tiempo mientras llegan los refuerzos, le pregunta a quién decidieron mandar esta vez, a lo que responde que el mismo es quien va en camino, siendo esto en verdad un problema enorme. Y mientras tanto en los exámenes Chunin, el estadio se encuentra en silencio ante la metamorfosoforosis de Margaret, quien comenta que hizo más que solo rejuvenecer. De hecho, pone a prueba el haber liberado su magia tras aparecer a un costado de Mash en un parpadeo y dejarlo inmóvil luego de un soplido. Con Mash en el suelo, este procedía a contar sobre su poder. Mash lo interrumpe al intentar golpearlo, pero este aparece en lo más alto del estadio en cuestión de nada, quien tras atacar nuevamente a Mash, revela que se ha convertido en el mismo sonido. Mientras Mash cree que este usa los músculos para desplazarse, Caldo nos cuenta que su hechizo en cuestión le permite moverse a la velocidad del sonido que provoca sus chasquidos, por lo que si quiere enfrentarlo, Mash debe moverse a la misma velocidad. Los presentes quedaron asombrados al ver cómo Mash es sometido ante su velocidad, aún así este sigue intacto, haciendo lucir su resistencia. Y es como Margaret decide acabar esto de una patada, de no ser porque Mash desaparece dejando a todos fríos por este suceso. Él aparece detrás de este preguntando el cómo lo hizo. Caldo, como siempre, tiene una respuesta, y esa es mediante las características de transmisión del sonido. ¿Qué es eso? Puro y llano francés básico. Duh. Y es que el sonido viaja más rápido a través de los sólidos que de los líquidos y de los gases. ¿Qué con esto? Pues resalta que Mash, al tener contacto con la pared, percibió la onda de sonido que llegó más rápido que el mismo Margaret, lo que le permitió escapar antes de que conectara su golpe. Pero esto deja en evidencia que sus reflejos están en otro nivel.
Aún así, Margaret dice ser inútil, ya que nuevamente planea usar su chasquido hasta que se percata que no puede, debido a que posee salsa en sus dedos, lo que lo imposibilita, y es como Mash consigue arremeter. Lance comenta que esto es solo una solución temporal y que realmente se encuentran parejos. Incluso él admite no saber el desenlace de esta pelea. Aunque la balanza se inclina más a Margaret, pues toca recordar que aún no usa su second. Es así que este último reconoce a Mash como un oponente digno, por lo que ahora sí hace a lucir el poder de su second. Con esto una fuerte luz desprende el centro del estadio, de la cual sale una enorme campana que según Margaret, quien la escuche quedará noqueado sin más. Esta posee un radio de 2 kilómetros y sonará en 1 minuto. Si desea detenerla, debe atraparlo en ese lapso de tiempo y ponerle fin a su vida. Dot, que se preocupa por el rango de alcance, es como Lance comenta que la zona tiene cierta limitación, así que estarán bien. El problema es que el enemigo ahora pasará a la defensiva y escapará de Mash. Así, tras 50 segundos, Margaret huye de Mash, quien no consigue dar con este, hasta que faltando solo 10 segundos, el comedor de panecillos limita su alcance de escape al utilizar el suelo, dejándolo solo ir hacia la derecha o a la izquierda. Mash atraviesa la barricada y tras una finta consigue que vaya a la derecha, pero vemos que no consigue atraparlo y el suelo tampoco evitará que escape. De no ser que lo consigue por un miserable meñique el poder atraparlo, y es así que rompe su varita, con lo que su second desaparece. De esta forma Margaret asume la derrota y el estadio enloquece ante la victoria de Mash. Amigos, enemigos, el director y Caldo quedaron sorprendidos al ver que lo consiguió sin usar magia. Pero la alegría es efímera cuando en la zona de repente un temblor los azota y desde el cielo unas grietas aparecen, de las cuales sale el mismísimo en persona, quien con su poder detiene el tiempo y a todos en el estadio. Así lo vemos frente a Mash, el cual dice haberlo estado buscando. Menciona estar sorprendido de encontrarlo con vida y es como se revela ser el verdadero padre de Mash. ¿Qué? Quien busca absorberlo para poder estar completo. Sin embargo, Gandalf aparece para evitar que se lleve al joven. En este momento todo el estadio, incluyendo los visionarios divinos, se encuentran inmóviles ante el poder, aparte de verlo acompañado de otras 3 personas, entre ellos el rubio que jodió a Mash en la primera parte del anime. Con ello el director anuncia que así le cueste la vida, no permitirá que provoquen desastres y mucho menos que le pongan un dedo a sus alumnos. Este que parece Garou de One Punch Man sabe del poder del director, puesto que véanlo, pese a estar el tiempo en pausa, sigue moviéndose. Aún así cree ser rival para él y que ella se prepara para atacar y acreditarse el haberlo derrotado. Sin embargo, quedaría aturdido ante sus instintos. Es más, lo vemos amenazarlo con que se retire llamándolo principiante, dejándolo literalmente frío ante su presencia. Tras este pedir que no intimide a los suyos, el director pregunta cuál es su verdadero objetivo. Este responde que planea convertirse en el ser perfecto, inmortal, bello y fuerte. El director comenta que su objetivo es muy cliché, además de resaltar el no importarle a quienes tenga que sacrificar para conseguirlo, ya sea tomando su maná, haciéndolo sufrir o acabando con su existencia. Este, por su parte, comenta que su familia existe para él, por ende reclama su autoridad como padre el tomar a su hijo y llevárselo a casa para hacer quién sabe. Pero eso ya son sus cosas, las cuales el director no va a permitir que haga, puesto que Mash es la esperanza de este mundo. Así lo vemos sacar otras 2 líneas, teniendo un total de 3, mencionando que si lo quiere, tendrá que liberarse de él primero. Al resaltar que llevan décadas sin luchar, lo vemos a este también liberar 2 líneas. Sin embargo, aquí no sé si tiene 4 en total o la marca de las 2 flechas cuenta como una. Cual sea el caso, ambos liberan sus varitas, siendo una Urano y la otra Crono. Pero en esas vemos que de la tierra brotan unos seres extraños, los cuales planean usar para deshacerse de los presentes, puesto que solo necesita a Mash. Ante esto el director usa su poder para liberar a Mash, Margaret, los 2 visionarios divinos y a Lance y Dot, el cual les ordena encargarse de proteger a los estudiantes de los demonios, mientras este se encarga de... Con ello Mash corre al ataque, Margaret usa su magia musical, Dot a lo Megumin sus explosiones y Lance su magia de gravedad. En cuanto a Caldo, este intenta apoyar al director, pero se percata de la resistencia de los demonios, por lo que tuvo que usar el poder de su espada, además de ver a Orter también ayudar, el cual revela que estos enemigos están a la par de un mago de 2 rayas. También lo vemos apoyar la idea de Caldo sobre ayudar al director, pero más demonios aparecen a interferir. Mientras estos intentan resolver la repentina aparición de más enemigos, pregunta si le va a dejar esta responsabilidad a un puñado de estudiantes. Por parte del director, le comenta que mejor se preocupe por sí mismo. Así lo vemos transportarse a los cielos, donde podrán luchar a gusto sin que los estorben.
absorben. En cuanto a los demás, podemos ver a Dodd agotarse, quien resalta parece no acaban de spawnear. Lance por su parte dice que deben aguantar hasta que los refuerzos lleguen, pero desde las alturas vemos a Cell alzarse con un, digamos, mazo de púas, el cual planea dejarlo caer sobre el estadio. Sin embargo, vemos dos cosas las cuales podemos destacar. Una es que aparecen unos demonios de color blanco, quienes quizás sean más fuertes. Lo otro es que Mash es el único que tiene vía libre, puesto que no lo atacan, lo que quiere decir que Cell espera que Mash vaya hacia él. Esta trampa la resalta Margaret y su intuición femenina. Sí, yo no iré ni mierda en este caso. Cual sea la vuelta, Dodd le cuenta a Mash la situación para que vaya y lo enfrente, puesto que es el único que puede rivalizar con él. Dicho y hecho, lo debemos correr hacia la torre de púas, donde el problema será el que Mash llegue con este, lo cual es facilito para él, ya que tumba la torre como si nada. El problema es que se le aclara que es inútil, puesto que su hechizo no desaparecerá hasta que lo derrote. Además, luego de que este comenta que tras mucho tiempo se vuelven a ver, Mash pregunta que si lo conoció en la ceremonia de ingreso, lo que da a entender que no se acuerda de él. Sí, por mucho que lo intentó, no dio con este, y se nota que le afectó. Volviendo al estadio, vemos que por mucho que ataquen con todo, los demonios no paran de aparecer. En esas Dodd se percata de un bebé, pero resulta que sería uno de los aliados de el cual lo termina convirtiendo en bebé. Así revela ser un Criminal Kane conocido como Sitter Baby. Su poder, creo que no debo ni qué decirlo, al dejarlo sin cómo defenderse, pues vemos que su poder mágico no digamos que desapareció, sino que fue reducido considerablemente, por lo que sin más opción corre con Lance para que lo ayude, quien al principio no entendía qué pasaba, es más hasta creía que era una vaina suya, para después esquivar el hechizo de Sitter y percatarse que es el causante de que Dodd tenga este aspecto. Aún así vemos que le dificulta pelear y proteger a Dodd, el cual lo vemos ir por un juguete, víctima de que su mente también se está infantilizando. Esto provoca que Lance baje la guardia y se ha convertido en bebé también. Tras escenas esquivando y yendo por ese juguete, es como este saca pecho de que acabará con ellos fácilmente, luego de aclarar que le encanta acabar con quienes no pueden defenderse. Dodd lo veía todo perdido, pero vemos que Lance aún puede usar magia, con la que inmoviliza tanto a los demonios como al mago en cuestión, el cual se sorprende que siendo bebé posea tanto poder. Dodd está impresionado, pero a la vez tiene lógica, pues hablamos del mejor de su año. Incluso Caldo lo elogia y a la academia al tener jóvenes promesas. Con ello es como regresan a la normalidad. Mientras tanto, a lo lejos vemos a estos ir en camino, donde este le pregunta al visionario la relación que tiene el director con Ryo responde contándonos que hace mucho tiempo la sociedad mágica que conocemos hoy en día fue creada por un poderoso mago con un poder equiparable al de un mismo dios. Este mago sentaría las bases y se convertiría en un pilar para los visionarios divinos, el cual sería conocido con el nombre de Adam. Se comenta que cuando vivía entre nosotros no existía mago que pudiera rivalizar con su magia de oscuridad. Se revela que el director fueron de sus mejores discípulos, a lo que este pregunta que eso quiere decir que ambos poseen el mismo poder. El visionario afirma este hecho, pues por algo es que decidieron atacar a la academia, ya que muy probablemente tenga un método para poder derrotar a la sociedad mágica. Pero en ese momento, Ryo no quiere pensar en qué pasaría si el director es derrotado. Y ya que hablamos de este último, este quedaría sin palabras al ver que su rival en cuestión, al quitarse la capucha, no posee rostro. Veo el manga y literal Slenderman viene a mis pensamientos. Este lo ve como una falta de tacto al considerar a su amigo que no ve en mucho tiempo como si fuera un monstruo, hasta que lo vemos por fin revelar su cara, preguntando que si ahora con este aspecto lo considera su amigo. El director asombrado dice que finalmente ha decidido abandonar su humanidad por completo, cosa que niega, pues dice que es más humano que quién sabe qué. Resalta ser tan humano que su codicia no tiene fin, por lo que revela tener dos deseos que quiere cumplir. El primero es llevarse a Mash, y el segundo es ponerle fin a la vida del director de una vez por todas. Con esto usa su hechizo de tiempo, muertos vivos, así lo vemos sacar un ataúd encadenado, donde el director revela que lo que está haciendo es un hechizo prohibido. Y mientras tanto, con Mash, tras él preguntar si no se acuerda él, vemos que en la mente de Mash este lo ve como un panecillo, y al ver que lo confirma desviando su mirada, es como lo ataca para acabar con su vida. Tras ver con qué lo atacó, es como por fin lo recuerda, donde este comenta que se enteró que Abby sobrevivió a su técnica del episodio 11 o 12, no me acuerdo bien, resaltando que luego de derrotarlo, irá por él para acabar con lo que empezó. Tras ver la mirada seria de Mash, es como lo ataca a quemarropa. Dodd por su parte se encuentra preocupado por Mash, puesto que si sacó ventaja de la situación fue gracias a que lo tomó por sorpresa al usar los títeres de Abel. Sin embargo, sus preocupaciones serían innecesarias, puesto que Mash evade su poder corriendo sobre su técnica. Sin importar con cuánto lo atacara, este absurdamente corre encima de esta, consiguiendo acercarse lo suficiente para poder impactar un solo golpe con lo que lo manda para sus tres. Cell queda impresionado,
pues no sabe qué acaba de pasar, puesto que antes Mash apenas si pudo defenderse ante su magia. El cómo es que ahora pudo superarlo es debido a que se acordó de que era el tipo de las púas, resaltando que cuando ya ve un ataque, este no cae 2 veces en el mismo truco, dejándolo sin palabras. Tras el narrador aclarar que estos dos llevan casualmente 2 episodios volando para llegar a la academia, vemos que terminan entrando a la zona de tiempo suspendido, donde de los dos Kaise es quien termina afectado. Trio sigue su camino esperando que Mash se encuentre bien, y es como se reúne con los otros 2 visionarios, los cuales le comentan que todo está bajo control, puesto que con ayuda de algunos alumnos de Houston pudieron derrotar a los demonios, además de dejar en claro que Mash se encuentra a salvo, resaltando que fue quien derrotó a uno de los oficiales de... Y ya que estamos hablando de Orter comenta que el director anda haciéndole frente, pero el problema es que para evitar involucrar a los estudiantes, terminó por teletransportándose a otro lugar, el cual es desconocido para los presentes. A lo que Mash dice ir a buscarlos, el cómo lo hará, papá. Nada más que fibra. Y sale corriendo. Por parte de Orter, no le tiene fe a que lo encuentre. En fin, quería interrogar a Cell, ya que los visionarios divinos hacen valer las reglas y ustedes ya saben la paja de este hijo de puta, así que no debo repetirla. El cual al atacarlo, vemos que una barrera lo protege para después desaparecer. En esas Margaret explica que Cell no pudo haberlo hecho, puesto que no estaba consciente, lo que por ende significa que hay más hombres de por lo que Order dice salir a buscarlos. Aunque el problema es que no pueden dejar a los congelados expuestos, puesto que cualquier cosa puede pasar a partir de ahora. Por lo que Caldo les recomienda a estos quedarse en el estadio a salvo. En esa Ryo comenta que si el director pierde ante su rival, deberá de rescatarlo al ser el nuevo mago número 1. Por lo que pide que Mash lo encuentre a tiempo, ya que lo considera el segundo hombre más varonil después de él mismo. Eso es una cosa muy grande a resaltar. Todo lo que acabo de contar no pasa en el manga, o por lo menos de todo lo que leí, jamás vi nada de lo que les llevo contando a inicios de este episodio 10 o 22, según como lo estén contando. Aunque igual sirve como un pequeño contexto para entender lo que pasaba durante la pelea del director, a la cual pasemos de una vez, donde dice que lleva décadas sin ver el hechizo del director con el que derrotó a Necros, lo que da a entender que ni con el pasar del tiempo, aún no se ha debilitado. A lo que se prepara para realizar su tiempo congelado, el director lo evade cortando el espacio donde se encontraba, llegándole a su punto ciego, donde lo ataca con su magia, solo para darse cuenta que también lo esquivó, preguntando en qué momento lo hizo, consiguiendo esta vez acertar su hechizo, el cual vemos comienza a pudrir su brazo y parte de su cara. Para el director es sorprendente que haya mejorado tanto su poder, al punto que pueda realizar magia de ese nivel con tanta frecuencia, llegando a creer que es un monstruo en todo su esplendor. Aún así no se da por vencido y con su magia empieza a rasgar el espacio de la zona para que no pueda realizar el retardo temporal. Incluso resalta ser capaz de cortar su magia de detención temporal. Pero vuelve a colocarse tras suyo, revelando que con eso no podrá derrotarlo. El cómo lo hizo se muestra que detuvo el tiempo antes de que pudiera hacer el corte, con lo que nuevamente usa su magia en él, haciendo que pierda su brazo izquierdo. De hecho, puede ser más. Le dice que al haber tanta diferencia en cuanto a poder, es inútil que pueda rivalizar con él, resaltando que mientras estuvo interesándose por sí mismo, fijándose en sus propios ideales, además de no dudar en sacrificar lo que sea y a quien sea para conseguirlo, por su parte se descuidó al priorizar a quienes lo necesitaban, por lo que destaca que humanos sin ego son débiles. Además de comentar que es el resultado de haberse fijado únicamente en quienes lo rodean. El director, al comentar si realmente la vida que tenemos nos pertenece, es como cuenta que solía ser un niño propenso a enfermarse constantemente, era tímido y no sacaba buenas calificaciones. Esto no le trajo amistades y con el tiempo pasó de lado la escuela. Esto solo le generó inseguridades sobre sí mismo, lo que ocasionó que temiese que lo rechazaran, por lo que dejó de relacionarse incluso antes de que lo hiciera. Con el tiempo el mundo le parecía aburrido, convirtiéndose en un pesimista. Pero todo cambió cuando lo conoció. Esta persona sería su maestro Adam. Solía visitarlo sin su consentimiento, tratando de que fuera a la escuela, contándole datos y curiosidades sobre animales, independiente de la hora, el clima, que lo rechazara o simplemente fuera grosero con Él nunca lo dejó y siguió visitándolo constantemente, hasta que un día le preguntó ¿por qué hace esto? Adam contestó que simplemente no podía dejarlo solo. Esas palabras fueron lo que lo hicieron sentir a salvo e hicieron que le generara una sonrisa. Así le comenta que está bien que viva su vida para sí mismo, lo respeta, pero por su parte dice que sobrevivió gracias a la bondad de otros, por lo que no piensa abandonar a aquellos que sean más débiles que él,
Con esto el director aumenta su poder, mencionando que sin importar que le cueste la vida, sus ideales no cambiarán. Por su parte, al verlo se pregunta si realmente va a hacerlo, comentando que está a punto de usar la esencia de la magia que solo pocos magos de tercera línea pueden usar. Así veríamos el nivel que supera un second, y ese sería el Tyr. Bueno, yo no sé ni cómo se pronunciará eso, así que le diré como pueda. Siendo testigos de su hechizo, Inclinación de Urán. Este nos cuenta que el Tyr es la liberación del poder divino de la varita, además de volver a resaltar que pese al estado del director, aún no se encuentra debilitado. Aquí el director comenta que cualquier cosa que haga es inútil, pues la magia de erosión especial de Urano, el dios del cielo, es ineludible. De hecho, vemos que cuando usa su magia de tiempo, esta es cancelada, ya que en este espacio cualquier tipo de magia será desplazada, por lo que no tiene escapatoria. Pregunta si es capaz de llegar tan lejos, a lo que responde que esta es su labor como director. Ya cuando su hechizo se encontraba listo, el director afirma que con esto cortará cualquier lazo que haya tenido con él, para en ese momento detiene el tiempo, y con ello tanto al director como su hechizo, revelando poseer el control del tiempo, por lo que ningún ataque podrá alcanzarlo, remarcando que su derrota ya estaba sentenciada al momento que decidió hacerle frente. Al decir que por la amistad que alguna vez tuvieron es como decía acabarlo rápido, así el director recibe una herida mortal. Sin embargo, al restaurar el tiempo, nota que su hechizo aún se encuentra ejecutando, lo cual lo sorprende, pues este no debería estar activo tras haber herido de muerte al mago que lo realizó. Y es que el director cuenta que el Tyr libera el verdadero poder de una varita, por lo que si infunde la mayor cantidad de magia posible, el hechizo en cuestión puede cobrar conciencia propia y ejecutarse aun si el mago que realiza dicho hechizo pasó a mejor vida, lo que, según él, es imposible. Por eso es que el director estuvo almacenando maná durante todos estos años, con el fin de dar su vida a cambio de acabar con la de Durante el director comenta que aún no ha cumplido con su rol. Menciona que ha estado observando a aquellos alumnos con corazón puro que desean proteger el futuro de un amigo, refiriéndose a Dot y Finn. El estudiante que intenta cambiar las reglas del mundo para salvar a su hermana menor, refiriéndose a Lance. Por último, al alumno bondadoso que solo quiere vivir en paz con su abuelo padre, quien aspira a convertirse en visionario divino para proteger a sus amigos y corregir los errores. Muy bonita esta parte, lástima que nada de eso lo comentó en el manga. Lo que sí dice es que este mundo conseguirá cambiar para ser uno donde cada quien se valora y sea consciente de sus debilidades, por lo que para lograrlo debe salvarlos, aquellos débiles y frágiles como lo fue alguna vez él hace muchos años atrás. Es con todo esto que él debe convertirse en la punta de esa lanza que los guíe en ese camino, así como su maestro hizo con él, y para hacerlo debe demostrarlo con acciones. Con ello consigue lanzar su hechizo, el cual es visto por todos en el reino, o los más resaltables, dando a entender que el director lo dio todo. Sin embargo, este momento es dañado por dos cosas. Uno, esto de que todos lo ven asombrados, y eso en el manga no existe, por lo que le doy puntos al anime por hacer esto más emotivo. Y dos, su hechizo se reduce a nada, como si nunca lo hubiera hecho, pues sigue como si nada el hijo de puta, a lo que este pregunta si es que retrocedió el tiempo en un espacio tan descomunal, para después nuevamente ser herido de gravedad y tomado por quien admite que es muy fuerte, pero él lo supera por creces, y la razón de esto es porque ha vivido para él. En esas el director se siente frustrado, puesto que sus ideales solo se quedan en eso. Su mundo soñado será aplastado por una ideología tan ínfima. Su impotencia, frustración y coraje se vería reflejado en sus lágrimas, a lo que ya mismo le pone fin a todo eso. De no ser porque Mash le mete su rodillazo al mascadero de su padre, el director se impresiona de verlo, a lo que Mash le recuerda su respuesta a la pregunta que le hizo cuando ingresó a la academia, sobre qué haría si se topaba con un enemigo mucho más poderoso que él, y es que le daría una paliza a puño limpio. Para los que comentaron que cómo Mash podía estar volando, al parecer se les olvidó que existe una temporada número 1 y no vieron los geniales movimientos que se avientan para hacerlo. Aclarando el cómo lo hizo, retomando con los visionarios divinos, se preguntan el qué pasó con la magia del director, a lo que como siempre, Caldo deduce retrocedieron el tiempo. Con ello Ryu le dice que se encargue de todo por esta parte, mientras va a apoyar al director.
Al volar sabe que la batalla no será nada sencilla, esperando que Gandalf esté bien. Volviendo con ellos, el director le reclama a Mash por estar aquí, ya que, como sabemos, lo busca. Pero los principios y educación de Mash lo obligan a ayudar a los ancianos, cosa que lo sorprende, pues lo trata como un abuelo cualquiera. A este le alegra que su hijo haya venido, así que le pide que vaya con él. No, seguiría insistiendo, pero sigue con su no. A lo que, bueno, será por la fuerza. Pero antes, encierra al director en su magia, comentando que gracias a las múltiples variables que posee su cuerpo, esto le permite robar la magia de otros magos, explicando él cómo es que consiguió la magia oscura de Adam. Mash consigue sacarlo de su hechizo, pero es tarde. Consigue arrebatarle la magia especial al director. De hecho, veríamos cómo la pone a prueba contra una montaña. ¿Por qué les gusta poner a prueba la magia con montañas? Bueno, ¿qué puede ser más grande y resistente en este mundo para poner a prueba tu poder? Al director casi se le salen sus ojos, no por el hecho de que ahora use su magia, sino que la diferencia de poder es absurdamente grande. Mash, aunque no lo parezca, está preocupado. O sea, véanlo. Esa es la cara de preocupación. Con esto su padre anuncia tener el poder suficiente para gobernar el mundo y el siguiente ahora es Mash. El director se preocupa, pues si se lo lleva, valieron. Mash quiere resolver esto a golpes y sí que le mete sus buenos diestros y zurdos, pero su padre ni se inmuta. Lo vuelve a intentar para ser detenido como si nada, prueba una vez más, para después retroceder apenas sintió su abrumador poder. Reafirma su autoridad como padre para llevárselo, pero en ese momento siente una perturbación en el equilibrio. De hecho, su cuerpo empieza a deformarse, a lo que el director nos aclara que su cuerpo no soporta tanto poder, en pocas palabras, y que le está pasando factura el ser tan codicioso. En esa recuerda que quiere ser como Cell, perfecto, fuerte, bello e inmortal. Lo que encaja del por qué quiere a Mash, y es que necesita un cuerpo que soporte toda esa magia. En esa su padre le recuerda que su existencia es solo para que lo guíe a una identidad superior. El director objeta diciendo que esa es su ambición, no la de Mash, quien tiene derecho a elegir y vivir su vida. Miren cuánta emoción tiene el joven. Solo se burla y menosprecia su existencia al decir que alguien sin magia no es bienvenido en este mundo. Con ello agrega que Adam, pese a que gobernó el mundo, no pudo evitar el rechazo de quienes no poseían magia. Y dicho caso le ocurre al director, por lo que lo vemos nuevamente atacarlo, quien apenas tiene el poder para mantenerse en el aire, otra vez sería salvado por Mash. Viéndolo de esta forma, la situación sigue siendo delicada si recordamos que el villano de turno es más poderoso, lo cual le resulta a Mash algo conveniente, ya que si el más fuerte es alguien odioso, según sus palabras, podría pelear con todo en contra de usando su fuerza. Así el mundo lo reconocerá. Discurso de protagonista genérico de shonen, pero el chiste es que lo hace sonar tan simple en una situación algo delicada. Por su parte dice no comprenderlo, y como le toca primero acostumbrarse a este nuevo poder, es como decide retirarse. No sin antes decir que se volverán a ver, para después lanzar un hechizo, el cual se termina llevando a los demonios derrotados. Y mientras abajo se preguntan el por qué lo hace, es claro que no pueden bajar la guardia, lo que ciertamente termina siendo un hecho, pues terminamos viendo cómo estos se juntan formando un ser mucho más grande fuera del estadio. Ya que tanto presumes que puedes ganar sin magia, pues inténtelo si es que puede. El director al verlo remarca poseer el poder de acabar con una ciudad entera, para después quedarse sin magia y caer. Sin embargo, sería salvado por Ryo, alardeando que es un hombre que llega a tiempo. Tú tardaste 2 episodios para llegar al estadio. No me estás jodiendo. En fin, al ver la gravedad del director decide llevárselo al hospital mágico o algo así. Mientras Mash lo vemos correr para llegar al estadio. Y ya que hablamos de este último, tras la retirada de su hechizo es disipado, haciendo que los presentes regresen a la normalidad, preguntando qué fue lo que pasó. Lo que es malo en teoría, ya que al ver al monstruo entran en pánico, el cual destruye parte de las edificaciones, haciendo que los escombros caigan sobre los alumnos, de no ser porque Lance, el cual por alguna extraña razón que no comprendo, comienza a recordar a su hermana, y así es como logra detenerlo. Incluso
Incluso Dot se asusta de lo que vio en su imaginación. Lo peor es que yo creí que era relleno y no, sí pasa en el manga realmente. Margaret anuncia a los demás que evacúen mientras Dot usa su magia para atacar, pero una barrera aparece cubriendo el ataque, cosa que va más allá de su entendimiento, pues no sabe cómo lo hizo. Caldo comenta que se trata de una barrera antimagia, resaltando que alguien debe estar por los alrededores protegiendo al demonio, del cual supuestamente Orter se está encargando de localizar, así comenta que planea unirse a la búsqueda, ya que si la magia no le afecta, muy difícil podrán ganarle. Dot dice también sumarse al plan, pero vemos que hay una barrera que imposibilita el que puedan abandonar el estadio. Eso sí, no sé ni a qué horas estos dos lograron salir, y el demonio ya mismo que acababa con todo mundo, pero sorprendentemente es detenido. Por lo que se ve, parece que alguien lo estuviese tirando para atrás, y ese no podría ser otro que Mash. Al verlo detenidamente no pueden evitar pensar que ambos andan jugando al tira y afloja. En esas salen los comentarios discriminatorios sobre que no puede usar magia, que alguien así no debe existir, que solo daña la reputación de la escuela, que alguien sin magia no puede ser más que ellos, y muchos así salen a la luz. Pero uno de ellos, al ver cómo se está esforzando, dándolo todo para proteger la escuela, pregunta ¿eso en qué les afecta si usa o no magia? Mientras ellos literal no están haciendo nada, sino andan criticando por no ser como ellos, mientras este otro sí está haciendo algo. Es como de a poco varios empiezan a darle ánimo, llegando al punto de ser toda la escuela, lo que sorprende a Finn, pues este ha visto cómo Mash ha tenido que lidiar ser al que regañaban, al que iban a expulsar si su secreto era revelado, el chico raro que no podía usar magia. De a poco el mundo que lo rechazó por ser diferente ha empezado a apoyarlo. Retomando con este enfrentamiento, Mash con mucho esfuerzo logra mantenerse a la par hasta que escucha los ánimos de Finn, con el que saca toda su fuerza alzando al demonio por los aires y consiguiendo derrotarlo al mandarlo lejos, muy lejos. El estadio aplaude y se emociona ante su salvador. En cuanto a sus compas, se reúnen con este. Lemon quería besarlo, pero Finn le da un panecillo porque sí. En otro lugar vemos al director despertar, donde Ryo le comenta que Mash consiguió derrotar al demonio. Ante esto dice que Mash es quien personifica el ideal de su fallecido maestro, el cual guiará este nuevo mundo mágico. En otro lugar, Caldo y Dot dan con otro mago de... Este quería encargarse de él, pero Orter aparece y creo que lo durmió para siempre. Entonces le reclama por pasarse al bando de Mash, comentando que cayó muy bajo y que no piensa aceptarlo. Este responde que no lo ha hecho del todo, pero algo es innegable, y esa es su fuerza, que más tarde que temprano deberá de reconocer. Por otra parte, la noticia del ataque de este poderoso enemigo no se hizo esperar, pero para evitar disturbios se anunció que los visionarios se encargaron, pese a que solo 2 hicieron algo, y vea que eso es decir mucho. Mientras estos resuelven de cara al público, pasamos a ver a Mash en la playa con su grupo. Estos se ponen a hablar de él mientras este se encuentra jugando con Dot, entonces vemos que el director se encuentra también con ellos, el cual vemos que sí perdió su brazo y no está bien del todo. Aún en este estado, les cuenta que las cosas no serán fáciles, puesto que el padre de Mash, ahora que le quitó la magia especial al director y que tenga el poder de aumentar la magia que posee, hace que se convierta automáticamente en el mago más poderoso de esta era, sin mencionar a los otros 5 hermanos de Mash, que también son considerados como los mejores magos del mundo. Imagínense qué tan rotos deben estar como para que él mismo diga que le igualan o incluso superan su poder. Por lo que sí, la cosa está muy difícil. Pero aún así está el factor irracional de Mash, el cual posiblemente su fuerza inmensurable pueda ser capaz de rivalizar incluso con la magia más poderosa. Tras unas palabras de Mash sobre que puede ganar solo con músculos, el director confía y deposita sus esperanzas en que Mash será capaz de hacer ese mundo que él no logró conseguir, además de prometer cumplir con su promesa y el poder graduarse con todos sus compas. Pero hay un pequeño detalle, y eso es que ahora se avecinan los exámenes finales antes de la selección de Visionario Divino, por lo que si reprueba, chao. Entonces le hacen una prueba para mirar sus aptitudes y podemos decir que no sabe ni mierda. Es claro que en lo práctico se las ingenió, pero en lo teórico está jodido. Además que pese a la ayuda de sus amigos, este no pudo con tanto conocimiento. De hecho lo vemos escapar y por parte de Lance no está dispuesto a perder su tiempo si él no se quiere dejar ayudar. Aún así Finn sale a buscarlo y lo encuentra como las avestruces, pero a la inversa. Este le da palabras de échale ganas, por lo que nuevamente se recupera y va a disculparse con los demás.
Así, tras varias sesiones de estudio, es como llegó el día del examen. Mash recibe sus resultados, donde pasa a las penas. Sin embargo, la felicidad dura poco, y es que aparece el senpai que solo dice bambú, pero por alguna razón todos entienden menos fin, y es que el periódico publicó que la academia tiene un candidato a visionario sin magia, por lo que muchos magos vinieron a protestar sobre este hecho exigiendo su expulsión. Comentarios despectivos nos hicieron esperar, claro, pero lo que me sorprende es que Lemon sale a defender a Mash ante quienes están en su contra. Aunque, bueno, ¿qué se puede esperar de alguien quien lo acosa? Además, Dot también le echa más leña al fuego, pero bueno. Pese a lo lindo de las palabras de ella, provoca que estos la ataquen. Mash no se queda quieto y la protege. Uno de estos lo atrapa, aunque esto no es problema para él, mencionando que se esforzará para demostrar que la magia no lo es todo. El director sale a calmar la situación diciendo que la agencia mágica se encargará de él tras los exámenes de visionario. Con ello este le dice que tiene buenos amigos, por lo que ahora el peso de que apruebe es crucial, puesto que de no hacerlo, ellos también se verán afectados, por lo que grandes obstáculos se avecinan para Mash y compañía. にゃ、酸っぱい。